pueda acercarse y darlos a ustedes. Y bueno, les platico un poquito de nuestra expositora. Me da muchísimo gusto tenerla. Una, porque tenemos más de un año que nomás no se nos hacía. Dos, agradezco muchísimo a Gaby porque aparte entaconada, tiene 15 días de operación de columna y pudo estar con nosotros aquí. Entonces, gracias, gracias. Les platico de Gaby. Bueno, la doctora Gaby, como vieron ahí en el flyer que se les hizo llegar, es médico internista, ella estudió en La Salle. Adicional es médico funcional. Platicábamos ahorita que hay muy pocos médicos, aquí hay uno en proceso moreliano, por fin, gracias a Dios. Medicina funcional, ahorita van a ver ustedes cómo es una perspectiva muy diferente a la medicina tradicional que conocemos. Y también ella es especialista en nutrición clínica. Adicional, Gaby conoce este proyecto de USANA, por el cual coincidimos, que es basado en nutrición celular, y ve la riqueza que hay en este proyecto y empieza a pasar la voz. Gaby tiene una peculiaridad de una conexión muy especial con las personas. Ella en verdad se conecta desde el corazón con las personas. A ella no los ve nada más como un paciente, uno más, sino siempre ve la persona, siempre está donando sus conocimientos, donando su tiempo, y eso es algo que agradezco muchísimo. Y eso es lo que la ha llevado dentro de esta empresa a logros, por ejemplo, ser la primer lugar a nivel mundial de mayor inscripción de distribuidores a nivel mundial, porque le es muy fácil pasar la voz cuando ella está convencida. Y sobre todo es una apasionada de todo esto de la salud y hoy van a anotar todo lo que tiene para nosotros. Gaby, bienvenida, un placer tenerte aquí. Gracias, gracias por tan linda introducción. Para mí es un placer, un honor el poder estar aquí. La verdad es que sí, como dice Ale, pues estamos un año queriendo cuajar el poder acompañarlos, el que yo pudiera venir a conocer, porque no conocía yo Morelia, ¿no? Entonces el que coincide, el que tenga yo el placer de poder fomentar el tema de salud y pues conocer su ciudad, y pues feliz y honrada de esta invitación. Entonces, pues bueno, ya para entrar en materia, quiero saber más o menos cómo andamos en la audiencia entre quiénes son profesionales de la salud, médicos, nutriólogos. Ok, bienvenidos, ¿no? Me encanta que cada vez sabemos más, ¿no? En este mundo, que ahondaremos más en el tema de medicina funcional, y obviamente también bienvenidos a aquellos que no son profesionales de la salud. Aquí, tranquilos, ¿no? Que la diapositiva inicial que dice emociones y disbiosis, y te invitaron a ti a ver emociones y tu intestino, que ya me la cambiaron, ¿no? Simplemente tengo este mismo tema dirigido a profesionales de la salud, y aquí se me olvidó cambiarle la primera diapositiva, y lo hice ahora con un lenguaje aterrizado, porque me encanta compartir esta información y sobre todo que se lleven información de valor que te garantizo que utilizarás en tu día a día y que vas a querer le decir a todo el mundo: cuida tu microbiota, ¿ok? ¿Alguien ha escuchado el término flora bacteriana? ¿Sí? ¿Alguien ha escuchado el término microbiota? Ah, perfecto. Entonces aquí ya no vamos a usar flora bacteriana. Estamos tratando de erradicar el término de flora bacteriana y que todo el mundo ya nos empiece a entender en esta cuestión de la microbiota. Y alguien que se anime a explicarme qué entendemos como por microbiota, que no sea profesional de la salud. Que no sea. ¿Nadie? Como la flora y fauna. Ajá. Pero cuando hablamos, ajá, ¿por ahí qué? Microbios, perfecto. Ese término me gustó mucho porque a veces escuchan más bacterias, ¿no? Y entenderemos que la microbiota es todo un ecosistema y cómo va a influenciar. Ahora hablaremos del tema de emociones, pero influye en cuestiones metabólicas, en nuestro día a día, en cómo regulamos hormonas, en fin. Perfecto, mil gracias. Muy bien. Pues bueno, vamos a empezar a aterrizar un poquito de conceptos. Vamos a hablar de neurotransmisores. Los neurotransmisores son ciertas sustancias que nuestro cuerpo produce y que es la forma a través de la cual nuestras neuronas se van a comunicar. Hoy en día sabemos que no solamente sirve para la comunicación entre neuronas, sino que van a tener efectos a nivel de muchos otros órganos y que por eso son tan indispensables el mantener una adecuada regulación de estos. Los más conocidos, pues a lo mejor ubican algunos nombres: serotonina, que la conocemos como la hormona de la felicidad. Tenemos también dopamina, que es la hormona del placer, ¿no? Para que lo vayamos como ubicando en terminología coloquial.
A lo mejor no habrán escuchado tan comúnmente la glutamina, que esta activa alguna vía que se llama la vía del glutamato, que es la que se encarga por lo regular de frenarnos, ¿no? Nuestro sistema va a trabajar en un balance, de forma tal que si de repente algo dispara nuestra excitabilidad, y no hablo de cuestiones sexuales, ¿ok? Simplemente que el cuerpo se acelere ante una circunstancia. Cuando el cuerpo tiene la capacidad de poder balancear, va a activar otro sistema para que éste se pueda frenar y entonces estemos en esta actividad un poco más regulada. Vamos a hablar también de lo que son endorfinas, que también es un término que escuchamos pues, comúnmente, ¿no? Y algunas otras que tal vez no son tan conocidas o que anteriormente las ubicábamos como de concepto hormonal, como es la oxitocina, que normalmente esa la ubicamos a lo mejor en cuestiones de embarazo, y hoy sabemos que es la hormona de la empatía, pero que también tiene una actividad de neurotransmisor, en fin. Tenemos también GABA, que es un neurotransmisor súper conocido, que también ahora escucho mucho en redes sociales, que pues que no puedes dormir bien, pues GABA, ¿no? ¿Alguien conoce a alguna persona que, por ejemplo, está sentada y que le empieza a brincar el piecito, ¿no? Que constantemente está como moviendo el piecito, que está acostada? ¿Sí conocen a alguien así? O alguna persona, por ejemplo, que esté sentada viendo la tele y que no pueda sentarse solamente a ver la tele, sino que está viendo la tele y cociendo o está cocinando, lo que conocemos como medio multitask. ¿Alguien conoce a alguien, pero que de verdad no se pueda relajar simplemente a sentarse a ver la tele? ¿Sí? Ok, bueno, esto de los piecitos le llamamos síndrome de piernas inquietas y tiene que ver, por ejemplo, con deficiencia de GABA, ¿ok? Entonces, y esto es para que, mi intención es que yo iré mencionando ciertas situaciones y te garantizo que en tu cabecita eran, ay, esta persona es así, ay, tal persona es acá, entonces ya puedes llegar a decirle tienes deficiencia de GABA, ¿ok? Bien, entonces, hoy en día, nuestro cuerpo trabaja en base a un sistema intestino, un eje que es conocido como eje intestino-cerebro microbiota, ¿ok? Que aunque trabajan de manera conjunta, el intestino y la microbiota ya son considerados como órganos independientes. De forma tal que, de primera instancia, escuchamos que el intestino es nuestro segundo cerebro. Pero embriológicamente, el intestino se forma primero. Cuando un bebé se está formando, lo primero que se forma es el intestino, con toda su maravillosa función, ya que va a tener un sistema nervioso que es prácticamente exclusivo para el tubo digestivo. Y en segundo lugar, se forma el cerebro. O sea que realmente debería ser considerado al revés. Nuestro intestino es considerado debería de ser considerado nuestro primer cerebro. Y el intestino va a tener diferentes funciones. De las más comunes que escuchamos, pues seguramente esa, pues claro, el intestino hace digestión, ¿no? Esa creo que no nos queda ninguna duda. ¿Alguien sabía que también tiene que ver con la cuestión inmunológica? El que mantengamos una adecuada microbiota. Y bueno, creo que hoy también es un tema que lo he visto mucho más en redes sociales y me encanta porque esto ayuda. No toda la información que encontramos es verídica, ¿no? Pero ayuda cada vez a bien informar y a darle importancia al cuidado de la microbiota más allá de solamente una mera función digestiva. Tenemos también que tiene capacidad endocrina, ya que el intestino va a regular la producción de ciertas hormonas. Por ejemplo, cuando nosotros tenemos hambre, está relacionado con una hormona que se llama grelina. O cuando nosotros ya tenemos saciedad, tiene que ver con una hormona llamada leptina, que esta va a ser producida a nivel del intestino, pero que va a ir a actuar al sistema nervioso central para darnos esta sensación de hambre y de saciedad. O sea, este síntoma no inicia a nivel del cerebro, este síntoma inicia a nivel del intestino, permitiéndonos, cuando trabajan de manera adecuada, poder tener esta cuestión de supervivencia, ¿no? De que, oye, pues no has comido, llevas muchas horas sin comer, es hora de comer porque necesito energía. O de, espérame, ya te estás pasando de tamales, entonces bájale a la comida, ¿no? Entonces, ahí es como se va regulando. Tiene también una actividad de neurotransmisión y más allá de esta parte de la producción de neurotransmisores, sino que es una red neuronal. ¿Alguien ha visto Avatar? ¿Sí? Bueno, vayan a ver la segunda que está buenísima. Pero tiene que ver, ven, no sé si han visto cómo está el árbol madre, ¿no? O no me acuerdo el nombre, y de cómo se conectan alguien aquí, ayúdame con el nombre de los muñequitos estos, de la raza Navi, exactamente, y se conectan y pueden, a través de conectar su cuerpo con la cola, ¿no? Que tiene ciertas terminaciones nerviosas, al árbol, y entonces el árbol le transmite ciertas sensaciones, emociones, evoca recuerdo, etcétera, etcétera. Entonces, todo nuestro sistema nervioso, y ahorita hablaremos un poquito, que no es clase de anatomía, ¿no? Pero para que entendamos un poquito mejor cómo se relaciona esta parte de nuestro cerebro y las emociones, trabaja de esta manera. Y vamos a tener regulación del comportamiento y de la parte cognitiva, que eso es lo mejor, y ahorita igual hablaremos un poquito más a profundidad de eso. Entonces, este eje intestino-cerebro-microbiota va a estar trabajando de manera bidireccional. Por un lado, tenemos acá que este es el intestino, obviamente, acá tenemos el cerebro, tenemos una comunicación que es bidireccional, y normalmente a partir del cerebro tenemos un eje
neuronal, ¿no? Que se va a activar, seguramente habrán escuchado de la hipófisis, ¿no? De la glándula maestra, tenemos el nervio vago, que también veo que ya se suena mucho en redes sociales, y le llamamos nervio vago porque justamente anda por todos lados, ¿no? Va dirigido a todo lo que es las vísceras, y de regreso del intestino se van a estar comunicando, que eso es lo más impresionante. El cerebro se comunica al intestino, activando la hipófisis, que va a favorecer la producción de ciertas hormonas, y en cascada va a mandar señales al intestino. Y entonces el intestino le va a contestar de la misma manera a través de ciertas vías, ya sea endocrina, como mencionaba yo ahorita de algunas hormonas, neuronal, con esta cuestión de los neurotransmisores, y también en la formación de ciertas citocinas, que son sustancias que en su defecto pueden favorecer la inflamación o pueden disminuir procesos inflamatorios. Entonces, todo nuestro eje está totalmente interconectado, y por eso vamos a entender que cuando uno falla, vamos a tener repercusión en el otro. Y así es como se relaciona la parte emocional. Ahora, tenemos un sistema nervioso central que vamos a llamar cerebro, y la médula espinal, ¿no? Que el cerebro está protegido por el cráneo y la médula espinal está protegido por la columna, por lo que son las vértebras. Y este sistema nervioso también eso es como digamos la parte anatómica. Pero este sistema nervioso también está fraccionado a una parte que le llamamos sistema nervioso autónomo, es decir, que no es algo planeado, es una reacción involuntaria del cuerpo, y va a tener esta división que es sistema nervioso simpático y parasimpático. Por ejemplo, cuando nosotros tenemos un susto, vas cruzando la calle y de repente tocan el claxon y tú piensas, me van a atropellar. En ese momento va a entrar nuestro sistema nervioso simpático, y entonces, ¿qué hacemos? Producción de adrenalina, se dilatan las pupilas, tenemos incremento de la frecuencia respiratoria, se reseca la boca, disminuye el riego sanguíneo del intestino, porque toda la sangre se concentra en las áreas que necesitamos para estar en alerta. Por ejemplo, aumenta el riego sanguíneo a los músculos porque te prepara para que puedas correr y puedas evadir el coche que te va a atropellar, ¿ok? Y entonces este sistema se va a regular por su contraparte, que es el parasimpático, que va a hacer todo lo que dije, pero de manera contraria. De forma tal que cuando tenemos alguna alteración, ya sea de uno o de otro, pues imagínense que tú vivieras todo el día, y seguramente muchos en el estrés vivimos así, ¿no? Palpitaciones y la pupila dilatada, porque hoy el estrés, ¿quién no vive estrés? ¿Alguien que no tenga estrés? ¿No? Y quien diga que sí, pues que nos platique cómo le hace, porque todos estamos sometidos a cierto nivel de estrés al cual el cuerpo seguramente ya se ha ido habituando, pero eso no quita que cuando estamos sometidos a un estrés por arriba de lo que consideramos basal, pues podamos percibir alguna de estas molestias, ¿no? Entonces ya sabes que cuando empiezas las palpitaciones, es mi sistema nervioso simpático el que está actuando. Y el que nos regula, para que lleguemos otra vez a un balance, es este parasimpático, ¿ok? Les decía yo que no es clase de anatomía, nada más para que entendamos más o menos cómo es que reacciona nuestro cuerpo. El sistema autónomo está regulado justamente por estos neurotransmisores. Hay algunos que nos van a permitir no solamente la producción de adrenalina, como mencionaba yo, que es un neurotransmisor, también conocido como hormona y otro tipo de nombres le ponen, pero cómo todo esto está regulado para poder tener un sueño y estar despiertos, tener hambre y tener saciedad, tener miedo o estar feliz. Y esto tiene que ser, pues, cuando estamos en un balance, para que tengamos esta capacidad de podernos defender o podernos escapar cuando se nos presenta alguna situación de peligro, pero que también podamos tener la capacidad de relajarnos, de disfrutar, de dormir, de descansar, de tener un sueño reparador, y que pues no está padre cuando algo de esto no funciona de manera adecuada y entonces empieza a alterar el resto de nuestro cuerpo. Yo te comentaba hace un momentito que normalmente, como trabaja de manera bidireccional, cualquier cambio que tengamos en nuestra microbiota va a tener un efecto, hablamos de un cambio negativo, va a tener también un efecto negativo a nivel del sistema nervioso central. Y lo mismo sucede a la inversa. Cuando tenemos alguna alteración a nivel del sistema nervioso central, vamos a afectar nuestra microbiota. A final de cuentas, yo siempre digo, no importa qué fue primero, si el huevo o la gallina, ¿no? Siempre que uno se ve alterado, esto también va a afectar al otro. Y entonces, lo cual quiere decir que cuando yo tengo algún síntoma gastrointestinal, pues hay que pensar si tiene un origen a nivel del sistema nervioso, o al revés, si yo tengo algún síntoma a nivel del sistema nervioso, si tiene un origen a nivel del tubo digestivo. Y te lo aterrizo de esta manera. Porque normalmente los pacientes, cuando tienen síntomas digestivos, ¿con quién acuden? Con un gastro. Jamás se le va a ocurrir al psicólogo. Porque si tengo diarrea, o sea, ¿para qué voy al psicólogo? El psicólogo va a decir, ¿qué es aquí? Ve con el gastro, ¿no? ¿Y qué psicólogo, honestamente, y sin ofender a mis colegas, porque cada quien en su expertise y cada quien hace lo suyo, qué psicólogo pregunta a un paciente, ¿cuánta proteína comes? Nadie, ¿no? Y esto hace ver, y esto es un poquito
traernos a la conciencia a los profesionales y a los que no son profesionales de la salud, que este tipo de circunstancias lo mejor es tratarlos a manera multidisciplinaria y que no todos los, digamos, no todos los síntomas tienen o requieren de un tratamiento farmacológico. Yo soy internista de formación y este tema de la microbiota, del cual me he súper apasionado, para mí fue un antes y un después en medicina interna. Porque cuando empecé a escuchar la cantidad de fármacos y de situaciones que afectan la microbiota, Dios mío, dije, ¿qué he hecho con mis pacientes? ¿No? El cromosoma azteca me ha ayudado muchísimo para poder hacer que los pacientes me aguanten mi tratamiento. Y bueno, no satanizo, porque tampoco estoy en contra del uso de los fármacos, pero es simplemente darnos cuenta que cada vez, hoy en día, mis pacientes, yo los envío a terapia, ¿no? Y en terapia a veces, y creo que aquí, y no soy feminista, pero tiene mucho que ver el género masculino, como que el hombre, no, terapia, ¿qué? ¿Yo qué le voy a platicar a un extraño? ¿A alguien le suena? No levantes la mano, ¿no? Las mujeres somos un poco más dadas a platicar, a conversar, a que sí busquemos terapia, y esto simplemente porque no estamos diseñados o no sabemos cómo manejar el estrés. Y el estrés cada quien lo manifiesta de manera diferente. Hay quienes les da colitis, hay quienes infartan, hay quienes hipertensan, hay quienes les da insomnio, ¿no? Y justamente como no sabemos cómo manejar el estrés y tampoco sabemos ponerle nombre a nuestras emociones, porque normalmente estamos felices, hay que comer. Estoy triste, quiero comer. Vamos a celebrar, vamos a comer. Cuando te vas a ver un amigo, hay que comer. O sea, todo es alrededor de la comida, que también impacta en cuestiones ya de trastornos alimenticios, ¿no? Y esto es por una cuestión cultural, porque finalmente, pues así más o menos nos han educado. O también esta cuestión de que como que no te acabas el plato, aquí no hay perro que se coma tus obras, ¿no? Y entonces vemos al pobre niño que ya ni le cabe, ¿no? Pero bueno, así lo educaron, es una cuestión cultural. Y tratar de hacer de esto algo que yo llamo un tratamiento integral, ¿no? O sea, zapatero a sus zapatos, pero buscar que en los pacientes preguntar, oye, ¿cómo está tu sueño? ¿Cómo te hidratas en el día? ¿Tienes problemas personales? ¿Cómo estás manejando tu estrés? ¿No? Y esto sería ideal que lo manejáramos de ambas partes, ¿no? Y aquí, como mencionaba yo, la parte del tratamiento. Entonces, con esto es invocar un poco la idea de que ni todas las diarreas requieren tratamiento farmacológico, ¿no? Y eso también viene tanto por parte de los que somos profesionales de la salud como por parte de los pacientes. Porque a veces que los pacientes que tienen alguna gripita y a fuerza quieren que le dé antibiótico, ¿no? Y entonces ya brinco con 4 o 5 médicos y le mandan paracetamol. Pero ¿cómo nada más paracetamol? Denme antibiótico. ¿Alguien lo ha hecho? Nadie, ¿no? Ok, espero que después de esto ya creamos un poquito más de conciencia. El hecho de tener gripita, moco verde o tos no quiere decir que el bicho no se ha muerto. Es parte del proceso sí hubo una infección, que a lo mejor fue nada más viral y que un antibiótico mata bacterias, no mata virus. Entonces el antibiótico no es necesario. Y también donde nosotros hemos fallado como profesionales de la salud, en donde hemos hecho una prescripción brutal de antibióticos y estamos creando una resistencia fatal, ¿no? Y entonces al pobre paciente que tiene diarrea, antibiótico, y el antibiótico le barre la flora bacteriana, bueno, perdón, la microbiota, ¿no? Y entonces sigue con diarrea, va con otro, entonces, oye, no se quitó, entonces ese antibiótico no te sirvió, te doy otro antibiótico. Y el pobre paciente ya pasó por 4 o 5 antibióticos y sigue con diarrea. Y luego esta leyenda urbana en México que hay que desparasitarnos cada 6 meses. A ver, no somos perritos oliendo colitas, que hay que desparasitarnos cada 6 meses. Eso no existe, ni en los niños ni en nadie. Que el niño conviva con un perrito desde pequeño es el mejor regalo que le puedes hacer a su sistema inmunológico. Sí le va a dar diarrea, no se va a morir de la diarrea. Ahora, tampoco me quiero al otro extremo de que vamos a curarlo con tecitos, ¿no? O sea, es tener un criterio de tener un balance en donde hay que nosotros investigar antes de mandar un antibiótico, a ver, corroborar que hay un proceso infeccioso y si lo hay, dar un tratamiento dirigido para que no creemos tanta resistencia y también que los pacientes tengan paciencia en donde le den chance a su cuerpo, que si tiene la materia prima, y para eso ahorita vamos a ver qué materia prima se requiere, pues hay la oportunidad que el cuerpo se pueda restaurar y entonces hacer un balance. Ni todo es tratamiento farmacológico, ni todo es terapia, pero seguramente haciendo esta combinación de las dos vamos a disminuir el riesgo o la necesidad de tanto chocho y vamos a también a manejar situaciones que sean a largo plazo. Porque, por ejemplo, hablando de un tratamiento psiquiátrico, pues el psiquiatra lo que hace es prácticamente prescribir. El psiquiatra difícilmente da terapia. Sí platica un ratito, pero prácticamente lo que hace es un fármaco. Y tristemente, como sociedad también creo que estamos muy acostumbrados a que es más fácil que me tome yo el chocho porque me quita el síntoma, a ir a terapia, a trabajar mis emociones porque no, me va a doler y entonces no quiero y qué flojera porque me va a tardar un año, ¿no? ¿Y qué sucede cuando el paciente suspende el tratamiento? Hay recidiva de los síntomas, porque desgraciadamente la medicina alópata muchas de las veces lo que hace es simplemente anestesiar el síntoma, pero no corrige el problema de raíz.
La idea de hacer esto y hacer pues una introspección en donde hagamos cambios de hábitos de manera general, en alimentación, en nutracéuticos, en bajar el estrés, mejoremos el sueño, mejorar relaciones interpersonales, eso a la larga va a corregir los síntomas de raíz sin necesidad de tener que estar tapando el síntoma. Y perdón a mis colegas si les estoy causando cortocircuito, pero a mí me pasó alguna vez que yo estuve sentada de aquel lado, ¿ok? Entonces, decíamos que cuando el cuerpo se encuentra en un estado sano, hablamos de una situación donde la persona, su microbiota está perfectamente íntegra, en donde su estado emocional y su estado cognitivo está normal. Esto permite que la persona también tenga el umbral al dolor, digamos, en un nivel sano, porque hay personas que son más sensibles al dolor y que también tiene que ver con deficiencia de GABA. Pero cuando nuestra microbiota no está funcionando bien, cuando una persona está siendo sometida a un estrés laboral, ¿no? En donde, insisto, todos tenemos estrés frecuentemente, pero súmale al estrés que tienes un deadline de un proyecto o que estás viendo que hay recorte de personal y a lo mejor a ti te toca, ¿no? Si además eso tienes problemas en casa o tienes algún familiar enfermo, o sea, es un estrés, digamos, fuera de lo habitual. Esa situación de estrés en donde ya estamos alterando uno de estos tres sistemas que hablamos que deben de estar íntegros, va a repercutir en el otro. Por algo se le llama colitis nerviosa o por algo se le llama gastritis nerviosa, ¿ok? Y no es porque la paciente o el paciente diga, qué exagerado, es finalmente porque sí, va a haber una repercusión desde la perspectiva emocional que puede alterar a nuestro microbiota. Ejemplo, hay ciertas bacterias que van a tener la capacidad de poder aumentar la producción de dopamina. Y la dopamina se relaciona con la adicción a los alimentos. ¿Alguien aquí adicto al azúcar? Eso, muy bien, qué bueno que los que dicen sí, yo, ¿no? Que no tienen miedo de decir la verdad, perfecto. Bueno, esta adicción a los carbohidratos, si bien tiene un componente neurológico, porque inclusive ya hemos hecho muchos estudios en donde se evidencia perfecto que la persona cuando consume azúcar se van a aprender las mismas áreas asociadas a la adicción a las drogas. Por eso sabemos que le cuesta al paciente tanto trabajo renunciar al azúcar. Pero no solamente viene de aquí, sino que tu microbiota va a dictar los alimentos que vas a ingerir. Ahora, no se trata de echar la culpa, es que mi microbiota quiere un gansito, ¿no? O sea, no, tampoco es así, porque se trata también de tener la capacidad de poder tomar decisiones, pero cuando regulamos nuestra microbiota, y dime si no te ha pasado alguna vez, que empiezas a comer de manera más sana, y entonces de repente dices, oye, como que ya no se me antoja tanto tal cosa, o como que ya el alcohol como que ya no se me antoja. O sea, simplemente el empezar a regular, rebalancear nuestro intestino, nuestra microbiota, va a ayudar a que podamos tener una mejor alimentación. Y entonces caemos en un ciclo virtuoso. Que a la inversa, cuando nos la pasamos con comida chatarra y la desvelada y el estrés y medicamentos, pues ¿en qué momento regulamos la microbiota? Si hay que pasar por un proceso de síndrome de abstinencia a los carbohidratos los primeros días, ¿no? Porque el cuerpo obviamente va a buscar que le des la droga que todo el tiempo le has dado y te va a hacer sentir mal para que tú des tu brazo a torcer y le des la droga que quiere, que es el azúcar. Pero cuando caemos en una, sobre todo esta parte, ¿no? De tener la conciencia de, ay, es que no tengo fuerza de voluntad. No es una cuestión de fuerza de voluntad, es una cuestión de decisión y obviamente esto requiere un apoyo y manejo integral, porque por algo son adicciones y no tiene nadie por qué atravesarlo solo, pero la adicción al azúcar, que tanta gente dice es que no puedo dejar el pan, ¿no? Pues tiene que ver tal vez con alguna disregulación que existe en nuestra microbiota, ¿ok? Eso lo voy a platicar más mañana, así que no se pierdan la plática de mañana que hablaremos de metabolismo, en donde una diferencia en nuestra microbiota puede hacer que una ingesta calórica, que si yo me la como y mi microbiota está perfecta, a mí me representa 1500 calorías. Y ese mismo alimento que se come la persona que está a mi lado, pero que ha tomado antibiótico y toma omeprazol y ha estado con muchísimo estrés, comemos exactamente lo mismo, pero a su cuerpo le representa 2000 kilocalorías. O sea, ¿cómo puede ser que la misma cantidad calórica en un alimento para una persona sea más o sea menos? Porque tiene que ver con nuestra microbiota que regula la absorción y el metabolismo de glucosa, de lípidos, porque seguramente habrán conocido personas es que comemos lo mismo y él sí baja y yo no, ¿no? Entonces, digo, es uno de los factores, no, nada más, no es lo único, pero tiene muchísimo que ver. Entonces, tratemos de buscar esta parte de, insisto, ¿no? Como de manejo integral, en donde no satanicemos ninguna de las dos especialidades, o el gastro o el psicólogo, pero nada más es hacer un tratamiento en conjunto. Y ahorita hablaremos de cuáles son las situaciones que pueden alterar nuestra microbiota y cómo va a repercutir en nuestras emociones. Entonces, el microbioma intestinal, porque microbioma, normalmente microbiota hablamos justamente de lo que mencioné hace un momentito, microorganismos. Pero el microbioma es todo un ecosistema que se encuentra dentro de nuestro intestino, en donde no solamente abarcan microorganismos, sino también las sustancias que lo nutren, la producción de hormonas, que es un sistema
que se autopreserva. Si yo le doy materia prima con verduras, frutas, proteína, tiene la capacidad de poderse autorregular y autobalancear, ¿ok? Entonces, ¿en qué va a impactar? Vamos a tener que, va a regular la estructura y funcionamiento del eje intestino-cerebro, por supuesto. Además, vamos a tener que influye en el desarrollo del cerebro, el comportamiento y la plasticidad neuronal. Habrán escuchado tal vez de personas que donan un hígado y el hígado se regenera, ¿no? Entonces tenemos la capacidad de donar una parte de nuestro hígado a una persona que requiere un trasplante y el hígado tiene la capacidad de volverse a formar. Las neuronas no es que se vuelvan a formar, la diferencia es que las neuronas guardan información. Y entonces cierta parte del cerebro que se pierde por algún tumor, por algún accidente, se pierde la información que se guardó. Pero yo tengo la capacidad, gracias a la plasticidad neuronal, de poder formar nuevas vías neuronales y entonces que podamos hacer pues nueva información. Entonces no es como que se regenera como el hígado, que no importa que el cachito se quite, porque a final de cuentas hígado es hígado, sí el óvulo del lado izquierdo, lo que sea, pero todo el hígado hace la misma función, a diferencia del cerebro que sí tiene áreas características, ¿no? que nos favorecen el tema de aprendizaje, memoria, el comportamiento y demás. Pero esta cuestión de neuroplasticidad, por ejemplo, cuando aprendimos a manejar, te garantizo que al principio tú ibas, pero súper atento, ¿no? Así, la palanca, el volante, y le metes el clutch, y a ver, y voy espejeando, y todo estresado. Y hoy en día te subes a tu coche, manejas, y ni te das cuenta por qué calle te viniste y llegaste a tu casa y hasta dices, ¿por dónde me vine? ¿No? Porque vamos desarrollando patrones neuronales que nos permiten que haya situaciones que tú los puedas llegar a hacer ya como un hábito, pero que se hacen ya de manera repetitiva. Entonces, de esta misma manera, como logramos hacer hábitos, digamos, buenos, de la misma manera logramos hacer, pues, hábitos que no son tan buenos, ¿no? Y en esta situación yo te invito a que el día de mañana te levantes y tengas conciencia desde que te despiertas. Hay cosas que hacemos en automático como en la regadera. ¿Con qué mano te bañas? ¿Con qué mano te cepillas los dientes, no? ¿Cómo preparas el café? Entonces, ¿qué haces? A ver, bajes los pies, a ver cómo siento mis pies, a ver con qué manita intentas hacer del otro lado. Simplemente es para que, pues por un lado, hasta agradezcamos, ¿no? El tener la integridad, ahora que tuve la cirugía. Como nunca valoramos las cosas tan sencillas, ¿no? Porque el abordaje fue anterior, bueno, por aquí tengo mi pequeña cicatriz, y mi molestia principal era que no podía yo deglutir, porque pues manipulan el esófago. Entonces yo salí de la cirugía muerta de sed, y le quería dar un trago de agua, casi me ahogo, y entonces tuve casi como 5 días muerta de sed, porque no podía deglutir bien. Digo, ¿cómo es posible que hoy lo que más me apure, lo que más me emociona, es tomarme un vaso de agua? Y entonces agradezco vivir ese tipo de situaciones porque es el agradecer las pequeñas cositas de la vida que a veces las tenemos tan tangibles y que las damos por sentado y ni siquiera las llegamos a valorar. Pero bueno, eso ya es filosofía, ¿no? Eso es como plática de otro día. Tenemos alteraciones de la microbiota que van a condicionar enfermedades cerebrales, es decir, cuestiones meramente orgánicas como son Alzheimer, Parkinson, demencias, en fin, otras demencias que existen, y también cuestiones mentales, desde cuestiones tan sencillas que obviamente quien la vive no le parece nada sencillo y no las quiero hacer demeritar, ¿no? Porque la ansiedad, depresión, el insomnio, estos trastornos obsesivos compulsivos, quien los vive la verdad es que no lo disfruta para nada, pero que tiene un componente más allá de solamente emocional, es considerado una cuestión mental, ¿no? Y que hoy en día lo podemos inclusive, si bien no curar al 100%, el hecho de que tengamos conciencia de nuestra microbiota va a ayudar a que los pacientes tengan una recuperación más rápida y sobre todo con menor cantidad de fármacos. Y el tipo de nacimiento que hoy es tan importante, porque desde aquí nosotros empezamos a desarrollar nuestra microbiota. Oye, nosotros ya estamos aquí y no importa por qué día nacimos, porque ya no hay nada que podamos hacer, ¿ok? Pero esto igual es una invitación a que fomentemos lo que es un parto como debería de ser, ¿ok? Vía vaginal. Cuando el bebito nace por vía vaginal, pues requiere hacer un esfuerzo para nacer y va a atravesar el canal vaginal y se va impregnando de la microbiota de la mamá, cosa que es muy diferente cuando nace por vía cesárea, porque nace por vía cesárea y pues ahí ni lucha por nacer, ni se impregna de esta microbiota. Y entonces, por lo regular, los niños que nacen por vía cesárea van a tener un sistema inmunológico un poquito menos, digamos, despierto con respecto a los que nacen por vía vaginal. Y va a haber otros muchos factores que van a me voy a brincar esta ahorita porque quiero hablar de esto. ¿Qué síntomas o cuáles son las cuestiones que van alterando nuestra microbiota? Nosotros nacemos, ya quedamos, si es por parto o por cesárea, y de ahí va a haber otra cantidad de circunstancias que van a ir alterando el desarrollo de esta microbiota, ¿no? Si, por ejemplo, fuimos hijos de papás preocupones, sufrimos de bullying, porque el bullying ha existido toda la vida, ¿no? Ahora se hace más famoso porque hay redes sociales, pero el bullying ha existido de siempre.
porque toda la cuestión emocional ya quedamos que va a alterar nuestra microbiota. Si fuimos hijos que tuvimos muchas infecciones de pequeños y entonces antibiótico y desparasitantes, etcétera, etcétera, y entonces esto va alterando la microbiota. Cuando llegamos ya vamos creciendo, ¿y qué cosas más van a ir alterando? Pues, por ejemplo, si tomamos muchos medicamentos, sobre todo algunos específicamente, que es cualquier antimicrobiano, ¿no? Llámese antibiótico, antiviral, antifúngico, antidesparasitario, y aquí no te hablo del antibiótico que tomamos una sola vez en la vida, hablo del acúmulo de medicamentos que hemos recibido a lo largo de nuestra vida y que malamente no tenemos la precaución de corregir con un probiótico. Si yo ya me cercioré de que es una persona que requiere tomar antibiótico o algún desparasitante, perfecto, lo toma, pero entonces yo le tengo que dar a la par un probiótico para reparar la microbiota que estoy dañando al darle este medicamento. Y eso es lo que se llama disbiosis, cuando hay daño de la microbiota. El uso de medicamentos, sobre todo, por ejemplo, para temas de gastritis o temas de colitis, porque es muy diferente que un día yo abuse del pozole, ¿no? Y entonces me tomo un omeprazol y no pasa nada, porque fue una sola vez. Aquí hay personas que tienen síntomas de gastritis, acidez, reflujo, y entonces toman estos medicamentos para disminuir la producción de jugo gástrico porque van a aliviar la sintomatología. Lo que muchas veces no saben es que, ok, yo me tomo el medicamento, me baja la molestia, pero baja la producción de jugo gástrico y esto va a repercutir en modificaciones del pH gástrico. El pH gástrico tiene una función y el que sea ácido permite la activación de enzimas proteolíticas que van a permitir la digestión, sobre todo de lo que es proteína. Y entonces las personas que han consumido este tipo de medicamentos a largo plazo, al rato están como que, ay, no me cae bien la carne, o como que no me cae bien el pollo, ¿no? Y hablamos de la importancia de la proteína. Pero sobre todo es que al modificar este pH, estoy matando a mis bacterias, que son mis amigas que viven conmigo y que me protegen, y estoy permitiendo el crecimiento de bacterias que no están supuestas a existir. De ahí la importancia de este tipo de medicamentos que la gente lo toma porque son inocuos, ¿no? Y cuando realmente no son inocuos. Si la persona tiene estos síntomas, yo no estoy diciendo que se quede con los síntomas, simplemente hay que investigar qué es lo que está ocasionando este tipo de síntomas. Y muchos mitos que hay con respecto a la alimentación. ¿Qué escuchamos cuando alguien ha tenido aquí alguna vez acidez, reflujo, alguna vez en la vida? ¿No? ¿Alguien que nunca haya sentido acidez? ¿No? Todos alguna vez en la vida, ok. ¿Y qué es lo que hacemos primero? ¿Qué recomendaciones hasta la comadre, nuestros amigos, ya no digamos el médico porque no quiero tirarle más a los médicos, ¿no? ¿Qué nos dicen? ¿Qué alimentos hay que dejar? El chile, ¿qué es el irritante? ¿Qué es un irritante? ¿Por qué tú decimos irritante? Pues el cuate de al lado que me irrita, ¿o de qué me hablan de irritantes, no? El café, el mole, el alcohol, lácteos, ok. El chile, ¿no? El enemigo número uno de la acidez y del reflujo es el jitomate, no es el chile. Tú puedes comerte 1 kilo de chile serrano mordidas, te vas a dar la enchilada de la vida, pero jamás te va a dar ni gastritis ni colitis, ¿ok? Si tú comes chile procesado, esa es otra historia, porque te comes tajín, chamoy, valentina, chipotles enlatados, ¿ok? Porque eso es puro conservador. Pero todo lo que es chile natural, al cuerpo le otorga una sustancia que se llama capsaicina, que eso ayuda a nutrir el nervio. Entonces es sano tomar chile natural de cierta manera regular. Y chile no quiere decir que te pique, porque hay chiles que no pican, ¿no? Entonces quitemos esto. Por acá me dijeron del café, y bueno, ahorita ahondaremos un poco más en estos mitos. ¿Sí le sonaba que a alguien le han dicho, deja el chile? Y dejas el chile y sigues con la gastritis, porque sigues metiendo al jitomate, ¿no? Porque nuestra alimentación está basada principalmente en jitomate. Y entonces, no, pues no se me quitó, y entonces el omeprazol, y como ya no se me va a quitar, me voy a tomar el omeprazol para toda la vida, ¿no? Como para que empecemos a dejar esos pues recomendaciones alimenticias. Y luego irritantes, pregúntenle cuando alguien les diga irritantes, pero ¿qué son irritantes? Porque lo que es irritante para mí no necesariamente es lo que es irritante para ti, ¿no? Entonces hablemos como de específicamente de alimentos aterrizados. Entonces la alimentación va a impactar mucho nuestro eje intestino-cerebro. Tiene que ver la cuestión genética, y que también aquí, y lo digo mucho en mis pláticas, que dejemos de echarle la culpa a los pobres genes, ¿no? Porque entonces como como mi papá es diabético, mi abuelo es diabético y todo el mundo fue diabético, pues ya para qué me cuido si voy a tener diabetes, ¿no? Y entonces entra a la concha y no hago ejercicio, porque pues ya mis genes ya estoy castigado para toda la vida. Cuando realmente existe una situación que se llama epigenética, a través de la cual tú puedes modificar el desarrollo de alguna enfermedad si tú cambias tus hábitos, de todo lo que es alrededor. Alimentación, actividad física, el sueño, etcétera, etcétera. Y menos del 2% de las enfermedades tienen un componente genético. Menos del 2%. Si yo aprendo a modificar mis hábitos gracias a esta cuestión de epigenética. Ya comenté ya la parte del parto, el medio ambiente, que bueno, pues aquí nacimos, ¿no? Y ni modo de que, entonces el medio ambiente me voy a vivir a África, donde no hay contaminación, o sea, tampoco es factible, pero saber que
hay muchos disruptores genéticos y hoy en día hay un tantísimo tema de infertilidad y cada vez en mujeres y hombres más jóvenes, y tiene que ver con que no nos damos cuenta que tampoco es de aquí salgamos y ya nadie consuma ningún químico, ¿no? Pero ciertos químicos del cabello, el usar esmalte en las uñas. Acabo de dar un artículo, ¿no? Publicaban 23 chicas que acabaron en terapia intensiva por usar esta cosa para, no me acuerdo cuál es el químico, pero algo para laciar el cabello, ¿ok? Entonces, hay muchas cosas que sí podemos ahorrarnos, ¿no? Como de por sí el medio ambiente pues ya está contaminado, ¿para qué yo le echo más? Ya no digamos de la cantidad de alimentos procesados que se nos cruza todo el día, y no es una invitación a ser orgánico, porque eso pues difícil, ni sabe rico, ni es funcional para una familia, ¿no? Porque económicamente hablando, y a veces ni orgánicos son, pero ya hablaremos, insisto, un poquito más del tema de alimentación. El uso de fármacos, pues, insisto, cuando una persona los requiere, ok, pero quitémonos de la idea de que un medicamento es para toda la vida, como el omeprazol. Hay cosas que sí, ¿no? Tal vez un paciente hipotiroideo, o sea, hay circunstancias que sí, pero hay medicamentos que los consideramos como inocuos y que, pues, no, total, no me hace nada, el omeprazol, luego para la gastritis o los antiácidos, cuando sí repercute. El uso de medicamentos como los analgésicos, naproxeno, ibuprofeno, ketorolaco, que lo que hacen es disminuir la producción de moco y hay una barrera intestinal que se cuida con moco. Entonces, no nada más es de, ay, me tomo un analgésico y no pasa nada, además de que producen falla renal cuando se consumen a largo plazo, pero bueno, esa es harina de otro costal. El abuso de las hormonas, ya sea por anticonceptivos, por tratamientos de fertilidad, por cuestiones de menopausia. Y no, si tú tomas algo de eso, no se trata de que hoy vayas y tires, o sea, como que nada más es crear conciencia y que pues te asesores y lo platiques con tu médico, si hay la posibilidad de que esto, oye, pues, ¿será que lo voy a tomar para siempre o podemos hacer algo al respecto? ¿Ok? Y la actividad física, que la actividad física va más allá de la cuestión de peso. La mayoría de las personas asocian, ¿no?, el hacer ejercicio porque, ay, pues hay que mover la grasa y tal, cuando el ejercicio es el mejor ansiolítico y el antidepresivo más económico que existe, con todos los beneficios que nos va a otorgar. Y entonces, ¿esto en qué va a repercutir? Pues bueno, vamos a tener cierta ingesta de alimentos, de acuerdo a lo que yo le dé a mi cuerpo, puede dictar lo que mi cuerpo me pida para seguir comiendo. El hecho de tener el comportamiento cognitivo, hoy en día que hay tanto abuso bueno, no abuso, ¿no?, sino más bien hay mucho niño diagnosticado con déficit de atención y con hiperactividad. Y es porque están en el sugar rush. Pobre chamaco, está súper azucarado, ¿no? Si le empezamos a modificar el tipo de alimentación, mejorando el consumo de grasas buenas y bajando el consumo a los azúcares, pues vamos a tener una mejor atención. Seguramente aquí también pasa de que, ay, no, es que estoy cansado, como que ya comí, me dio el mal del puerco, y entonces voy a trabajar, ¿qué me voy a comer? No, pues me echo la coca, ¿no? Y pasa media hora y otra vez, segundo mal del puerco, y ahora qué, unas galletas. Y así nos la vamos llevando, ¿no? Traemos a nuestra pobre glucosa haciendo estas subidas y bajadas, cuando realmente lo que tenemos es regular. Entonces, esto va a impactar, por supuesto, déjate, el peso, que obviamente es importante, pero no es lo más importante, no es en mi capacidad de atención, de memoria, concentración, el que no tengamos un adecuado consumo de pescado, que tiene que ver con omega 3, etcétera, etcétera. El nivel de estrés, que insisto, ¿no? Pues el estrés existe y algo... la única forma que le digo a mis pacientes, si tú no quisieras tener estrés, pues entonces no te cases, no tengas hijos, quédate en tu casa, vive en una burbuja y no trabajes. Obviamente eso no es real. Pero si ya sabemos que existe el estrés, pues ¿qué voy a hacer yo para poder aprender a poderlo contrarrestar, ¿no? Si es me pongo a hacer respiraciones, si me pongo a ver pajaritos en el parque, si me pongo a dibujar mandalas, ponte a ver un estandopero para que te pongas a reír un ratito, ¿no? O sea, buscar algo que nos ayude a bajar estos niveles de estrés y que nos fomente la cuestión de reír, que también el reír pues prolonga la vida, ¿ok? El tema de interacción social, que va a venir dictado por nuestra microbiota, y la parte del miedo, que ahorita hablaremos un poquito más de esto. Entonces, todas las situaciones de estrés además van a aumentar el estrés oxidativo. ¿Alguien ha escuchado el término de estrés oxidativo? ¿Sí? ¿Más o menos? Ok. Cada que tú respiras, tu célula se oxida. Entonces, normalmente respiramos, nos oxidamos, y cuando nuestro cuerpo tiene materia prima para poder contrarrestar, que son los antioxidantes, regresa a un estado neutral. Desgraciadamente, el tipo de alimentos a los que tenemos acceso hoy en día, pues ya no nos da la cantidad ni la calidad de nutrientes que el cuerpo requiere, y hemos disminuido la capacidad de nuestro organismo de poder contrarrestar estrés oxidativo. De forma tal que, si tú estás además en una situación de estrés, llámese un proceso infeccioso como COVID. ¿Qué pasa con los pacientes de COVID que yo veo muchísimo? Pasó la enfermedad y entonces no se alcanzan a recuperar. Se les cae el cabello, tienen muchos dolores musculares, no tienen energía. Si bien hay un estado de convalecencia que está relacionado a la recuperación después de algún proceso catabólico, ¿no? Esta cuestión de la agresión del organismo, pero se la pasaron dormidos, en cama,
comiendo donitas, cero hidratados, pues oye, también ayúdale un poco al cuerpo, porque estas situaciones de estrés emocional, infeccioso, van a consumir todavía más de nuestros antioxidantes, que de por sí ya estamos seguramente con el tanque prácticamente en los niveles de reserva, ¿ok? Y esto prácticamente, la cuestión de estrés oxidativo y la inflamación en general, hoy en día son la base y el parteaguas de tantas enfermedades crónico-degenerativas, que además los vemos en edades más tempranas y de apariciones muchísimo más agresivas. Y la idea no es que vayan de aquí estresados, la idea es que vayan de aquí como, híjole, todo lo que me está diciendo, ¿no? ¿Y ahora qué? La idea es simplemente, insisto, crear esta parte de conciencia. No les voy a explicar mucho esta, es simplemente que veamos cómo hay ciertas sustancias. Esto es digamos, es el intestino, y aquí tenemos, dentro de la capa de células intestinales, tenemos algunas que se van a encargar de producir sustancias hormonales, porque seguramente tú ni te imaginabas que tu intestino produce hormonas, como son el péptido Y, la colecistoquinina, que son parte, por ejemplo, de las hormonas que llamamos orexigénicas, es decir, que van a favorecer el hambre, ¿ok? Y entonces, ¿te ha pasado que alguna vez dices, ay, como que tengo antojo de algo dulce, o tengo antojo como de algo salado, ¿no? O sea, sí un poco tiene que ver la adicción que tenemos arriba, pero también tiene que ver lo que tú comiste previamente, que disparó la actividad de tu microbiota, que esto va a favorecer que haya producción de ciertas hormonas, unas u otras, dependiendo de la necesidad que siente tu cuerpo, para que entonces tú le des de comer eso que estás sintiendo bajo esa necesidad. No está justificado, ya quedamos, echar la culpa a la microbiota del gansito, de las papitas, pero sí está un poco relacionado esta necesidad como de comer cierto tipo de alimentos. Pasa en las embarazadas, ¿no? Que le llamamos pica, que les da por comer tierra o les da por comer hielo no sé por qué, pero porque el hielo no tiene hierro, ¿no? Pero les da por comer tierra porque tienen anemia y su cuerpo les está pidiendo comer hierro. ¿Y qué tiene buen aporte de hierro? Pues la tierra. Entonces mejor que no coman tierra, mejor que coman carnita, ¿no? En fin. Entonces, decíamos que tenemos nuestro eje intestino-cerebro-microbiota, neurotransmisores de los más conocidos, dopamina, que vamos que es esta parte del placer, la serotonina de la felicidad y todos los otros que ya comenté. Algunas hormonas como el cortisol, que también luego escucho, ¿el cortisol lo conoces, tú lo ubicas como algo bueno o como algo malo? ¿Malo? Bueno, pues no. El cortisol, cuando está exagerado, es malo. Pero gracias a nuestro cortisol podemos regular la presión arterial, podemos tener esta capacidad de poder huir, ¿no? Va a regular también la producción de ciertas sustancias. Entonces, para que no satanicemos ciertas cosas que luego escuchamos, no, es que si tu cortisol trabaja de más, sí, pero cuando el cortisol trabaja de menos, también tiene su efecto negativo. Entonces, el cortisol, cuando trabaja en una situación fisiológica, que llamamos que es lo normal, te mantiene como en alerta, despierto. Es más, nosotros despertamos gracias a que tenemos cortisol. El que tú tengas energía en el transcurso de la mañana es el cortisol, y si no tienes energía, pues hay otra cosa ahí que está fallando, ¿no? Luego el café, ¿no? Que el café es malo. El café, no voy a andar en todo lo que tiene que ver el café, pero si lo tomamos por la mañana, va a empujar la actividad de nuestro cortisol. Y el cortisol debe de empezar a descender por ahí de las 4 o 6 de la tarde para que entonces entre la melatonina, que es la que nos va a permitir un sueño, un adecuado descanso, etcétera, etcétera. Si yo le doy café a las 6, 7, pues el cortisol que llevo bajando otra vez se va para arriba. Déjate el insomnio, ¿no? Sino que eso va a empezar a afectar nuestro ciclo de producción de hormonas, que algunas están diseñadas para producirse en la mañana y otras en la noche, para que entonces podamos tener, pues, sobre todo prevención de enfermedades, ¿ok? Ciertas sustancias que se producen por parte de la microbiota que sirve para digamos, como su mismo combustible, que es esto del butirato, que ahora se ha puesto muy de moda con la dieta cetogénica, y mediadores inmunitarios, que eso nada más igual es como estas sustancias que mandan señales de inflámate o desinflámate. No hay más que verle aquí, ¿ok? Y esto va a estar generando un balance. Cuando estamos en balance, que le llamamos eubiosis, entonces no tenemos ni síntomas neurológicos ni síntomas psiquiátricos, a diferencia de cuando sí existe. Pero todo viene, no importa, insisto, qué fue primero, si el huevo o la gallina. Si yo empecé con un tema de preocupación porque mi hija está casada con alguien que no me gusta para ella, en fin, ¿no? Nos empezamos a hacer ideas en la cabeza, y cuando esa idea se clava y se perpetúa, entonces ya vamos a empezar, no, es que ya tengo gastritis, tengo colitis, y entonces ya estamos dañando dos de los tres sistemas que nos ayudan a esta regulación. El tema de intestino permeable seguramente no es tan conocido porque habrá escuchado síndrome de intestino irritable, ¿no? Que es gastritis y que es colitis, etcétera, etcétera. Entonces, del lado izquierdo de la pantalla tenemos un intestino que es normal, que el intestino está supuesto a ser impermeable, ¿ok? Hoy en día hay muchísima gente que es intolerante al gluten e intolerante a la lactosa. Y eso no es porque ahora se ha puesto de moda, es porque esta situación de disbiosis se ha incrementado. De forma tal que nuestro intestino, de forma, digamos, normal, tiene tres partes que forman una barrera de defensa.
tenemos a todos los microorganismos, que es el primero. Como segundo sistema de defensa tenemos al moco intestinal. Y como tercero tenemos a las células del intestino. Entonces estas tres funcionan como una barrera, de forma tal que cuando nuestro cuerpo no está diseñado para absorber el gluten, ¿ok? Nuestro cuerpo está diseñado para ser impermeable al gluten. Entonces yo como pan, mi intestino trabaja bien y entonces pasa de largo. Cuando una persona se inflama por comer gluten, eso ya son datos de que tiene o disbiosis o síndrome de intestino permeable, que digamos que es la expresión máxima. Entonces, ¿qué es lo que sucede hablando de nuestro sistema inmune del intestino? Es simplemente entender que el intestino tiene que estar lo suficientemente alerta para que si llega algún agente infeccioso nos pueda defender, pero que tampoco esté tan alerta que todo lo que le llegue lo ataque, porque entonces empezamos con intolerancias o alergias alimenticias y la expresión máxima de estas son enfermedades autoinmunes. Entonces, muchas de las enfermedades de origen autoinmune como lupus, artritis, Sjögren, tiroides, están relacionados con problemas del intestino. Es más, el 80% de las enfermedades tienen origen a nivel intestinal. Entonces, cuando el intestino está completamente íntegro, por aquí van a pasar todos los alimentos, de forma tal que se va a absorber lo que se requiere, las toxinas son eliminadas y hay un intercambio de nutrientes, toxinas, absorción de líquidos, producción de hormonas, de vitaminas, etcétera, etcétera. Entonces, así funciona cuando está trabajando de manera normal. Cuando hay alguna situación de las que ya platicaba yo ahorita, ¿no? Los medicamentos, algo que se me pasó a mencionar también, el abuso de los edulcorantes. Splenda, bueno, no quiero decir marcas, ¿no? Pero Splenda, Canderel, Stevia, el edulcorante que tú me digas es el peor invento del hombre blanco para la microbiota. Abuso, ¿ok? No es porque, ay, me tomo una Coca Light al día. Bueno, si te tomas la Coca Light y el chocolate cero y le pones 8 sobrecitos al café, etcétera, etcétera, bueno, pues eso es uno de los factores que más dañan también a nuestra microbiota, ¿ok? Entonces, cuando vivimos en esta situación de excesos de todo, ¿no? De medicamentos y los edulcorantes y no descanso y me llevo mal con mi pareja y entonces no hago ejercicio y como pura comida chatarra, pues es la receta perfecta para el desastre y para tu pobre microbiota. Y entonces empiezan a pasar sustancias que en condiciones normales no deberían de pasar. Gluten, lactosa, por mencionarte algunas. Y así es como empieza el cuerpo. Estas sustancias que no están supuestas a pasar dentro del torrente sanguíneo van a generar inflamación. Y no hablo de inflamación solamente a nivel abdominal, hablo de inflamación a nivel celular. Y como la sangre llega hasta el sistema nervioso, cuando tenemos una cuestión de intestino permeable, pues tiene que ver con esta mente como que no me puedo concentrar, porque así empiezan. Los pacientes inicialmente empiezan con síntomas digestivos, acidez, agruras, inflamación, estreñimiento, diarrea. Pero cuando no se corrige, esa situación va avanzando y entonces las personas ya empiezan con síntomas fuera de tubo digestivo. Dolor de cabeza, cansancio crónico, insomnio, alergias de repetición, alergias a cosas que anteriormente no eran alérgicos, intolerancias alimentarias, se empiezan a enfermar a cada ratito, empiezan con infecciones de repetición de garganta, de vías urinarias, vaginales, gastrointestinales, etcétera, etcétera, se empiezan a hinchar. Pero como son síntomas que son tan vagos, no alcanzan a ser aterrizados en una enfermedad y a veces decimos al paciente, no, es fibromialgia o vete con el psicólogo porque yo ya hice los estudios, todos tus estudios están normales y no sé qué es, ¿no? Y entonces a lo mejor es algo, estás somatizando los síntomas, vete con el psicólogo. Ahí sí mandan al psicólogo. Y cuando esto no se corrige, pues entonces empezamos con enfermedades. Entonces, el paso de ciertas sustancias dentro de nuestro cuerpo van a generar algo que se llama endotoxemia, y la endotoxemia pues es a cualquier nivel. Y aquí existe ya, ahí sí, aplica la predisposición genética. Porque a lo mejor si yo tengo disbiosis y mi predisposición genética es para diabetes, a mí me va a dar diabetes. Pero si tu predisposición genética es para enfermedades autoinmunes, tú vas a desarrollar enfermedades autoinmunes. Por eso decimos que la base es exactamente la misma. Y entonces, desde la perspectiva neurológica o mental, los pacientes empiezan con esta, se llama foggy brain, que no se me fue ahorita cómo traducirlo, pero es esta como mente nublosa, incapacidad para poderse concentrar, les falla la memoria, al rato dejaron las llaves adentro del refri, ¿no? Que sí puede ser que alguien le ha pasado, porque por ahí escucho risas, ¿no? Ok, bueno, pues aguas con la disbiosis, ¿no? Digo, a todos nos ha pasado de repente cuando estamos distraídos, pero oye, es que no puede ser que a mi edad ya se me olviden las cosas y luego me aviento el nombre de todos mis hijos antes de decir el que realmente es, ¿no? Porque estamos con esta, sí, también les ha pasado, ok, yo no tengo hijos ni nietos, ¿no? Pero supongo, y lo he visto. Pero tiene que ver con esta cuestión de endotoxemia, porque nuestro intestino está permitiendo el paso de sustancias que en condiciones normales no deberían de pasar. Y entonces por eso se han incrementado tanto los casos de síndrome de intestino permeable.
Entonces, cuando tenemos un cuerpo sano, ¿no? Hablamos de que, y aquí tiene que ver la parte del peso que no es lo relevante, ¿no? Hablamos de un intestino que está completamente íntegro y entonces se absorben los nutrientes, la digestión está perfecta, la persona tiene energía y como tiene energía le dan ganas de comer bien y como come bien le dan ganas de hacer ejercicio y como hizo ejercicio entonces descansa y como descansa tiene un sueño reparador y tiene energía al día siguiente y así vamos cayendo en un buen ciclo. Pero cuando el intestino empieza a fallar, entonces empezamos con la producción de estas sustancias que son tóxicas para nuestro cuerpo, no tóxicas como que me como el plomo y me muero, no, son tóxicas de inflamación chiquita, que es crónica y que entonces empiezan con estos síntomas y empiezan a ser a diferentes niveles. Entonces la persona es, ya no tengo buen descanso y como me siento cansado y tengo sensación de mal del puerco todo el día, me la paso comiendo azúcar, ay no, pero ya no quiero azúcar porque engordo y entonces déjame tomar algo que tenga edulcorante, ya me dio diarrea el edulcorante, entonces ahora voy por el antibiótico y así vamos cayendo en este ciclo vicioso cuando todo viene de algo que empezó como un disruptor a nivel del intestino y por eso es que tiene que ver con la cuestión emocional y ya vamos para allá. Entonces, la microbiota tiene la capacidad de sintetizar sus propios neurotransmisores. Más del 90% de nuestra serotonina, es decir, la hormona de la felicidad, viene del intestino, ¿ok? Va a influir lo que comemos y al final voy a hacer una recomendación como de abordaje nutricional, ¿ok? Pero si nuestra microbiota no está funcionando de manera adecuada, por mucho antidepresivo, por mucho ansiolítico que yo me tome, pues sí voy a sentir alivio, pero el principal alivio viene de que mejoremos el intestino para que tenga la capacidad del cuerpo de poder producir su propia serotonina. Y eso pasa con GABA y con todos los demás neurotransmisores que yo mencionaba, ¿ok? Hay ciertas bacterias que van a tener la capacidad de producir más unas que otras, ¿no? Entonces, por ahí, eso a mí me ayuda. Yo hago un cuestionario de neurotransmisores en donde el paciente responde ciertos síntomas emocionales, síntomas físicos, porque también tiene que ver los neurotransmisores con el desarrollo de masa muscular, por ejemplo, de líbido, ¿no? Entonces, hago un pequeño cuestionario que me ayude a inferir cuál es el neurotransmisor que pudiera estar más afectado y entonces sobre ese empezar a trabajar alimentación, pero que muchas veces cuando el cuerpo está pues tan dañado desde esta perspectiva, hay que dar neurotransmisores que son sustancias naturales, ¿no? Para que el cuerpo los pueda empezar a volver a producir con la ventaja de que en algún momento los puedo retirar porque el cuerpo ya recuperó su capacidad de volver a producirlos nuevamente. Y bueno, dependiendo del tipo de bacterias, hay unas que se encargan de producir 5-HT, es como el precursor del triptofano, que es la serotonina. El glutamato es otro, ya decíamos que también el GABA nos da esta capacidad de podernos frenar. GABA es cuando hay deficiencia, el cuerpo está como todo el tiempo acelerado. Entonces, este síndrome de piernitas inquietas, ¿no? Pues son deficiencia de GABA y suelen ser personas que se predisponen más a temas de colitis y de gastritis. ¿Por qué? Porque al no tener esta cuestión de freno, la persona que tiene deficiencia de GABA y yo que no tengo deficiencia de GABA, podemos tener el mismo síntoma de cólico, pero para él va a ser un dolor brutal que lo va a tirar al piso y a mí va a ser como de, ay, qué exagerado, porque a mí ni me dolió, ¿no? Pero no es porque la persona sea exagerada, es porque su umbral al dolor se encuentra alterado por esta deficiencia de GABA, ¿no? Para que no critiquemos a las que llegan con colitis luego a urgencias. Entonces, ¿cuáles neurotransmisores tenemos que son, digamos, excitatorios? La adrenalina, que sabemos que es esta como que nos pone en alerta, que sudamos, palpitaciones, etcétera, etcétera. Noradrenalina, que es como si fuera la prima. La dopamina, que es la del placer, que esta tiene que ver con temas de apetito sexual, con disfrutar. Cuando te comes un chocolate y de verdad lo estás súper saboreando, esa es la dopamina actuando. El glutamato, que tiene esta cuestión como decía yo que también va hacia la vía de GABA, pero tiene actividades sean bastante excitatoria como inhibitoria, pero es predominantemente de acá. Y bueno, otros, ¿no? Y serotonina, que es la que nos relaja, que es la que nos pone contentos, y GABA igual, que son los que nos van a como, digamos, a frenar, ¿ok? Entonces, estos se pueden encontrar en exceso o en carencia. Entonces, más o menos lo que les comentaba yo hace un momentito, ¿no? Cuando tenemos exceso, por ejemplo, de GABA, tenemos mucha relajación y concentración. O sea, ya quisiéramos todos tener exceso de GABA, porque la mayoría de la gente lo que tiene es deficiencia de GABA, ¿no? Entonces, cuando hay deficiencia, ¿qué sucede? Pues hay ansiedad, hay insomnio, hay compulsión por la comida, y todos estos están relacionados con las cuestiones. En el cerebro tenemos un sistema de recompensa. Y hoy en día, que además vivimos en un mundo que está súper acelerado, que queremos un resultado en inmediato, vivimos en la inmediatez, ¿no? Este sistema de recompensa está sumamente afectado. Y entonces la gente no está dispuesta a tomarme las cosas con calma, a desacelerar. Prefiero tomarme la pastilla que me quita la molestia ahorita, a que yo elija no hacer como todo este proceso de cambio y tal, porque nos desesperamos, porque no vemos un resultado, porque queremos las cosas súper rápidas, y esto es relación con mala producción. No solamente es que hay deficiencia de los neurotransmisores, sino que se producen en mala calidad
Y entonces el cuerpo lo que quiere simplemente es el resultado en automático y en inmediato, ¿no? Entonces no me quiero clavar tanto en esto porque creo que sí ya es como un poquito más médico, creo que por ahí ya tomar algunas fotitas, ¿no? Si tú te ubicas en uno, pues ya te podrás ir inclinando así de que, ay, creo que a lo mejor puedo tener o deficiencia o carencia de alguno de estos dos, y que, insisto, no necesariamente se va a corregir simplemente por tomar un fármaco, ¿ok? Las emociones y los trastornos funcionales de tubo digestivo, como mencionaba yo hace un rato, ¿no? Tenemos la gastritis nerviosa, colitis nerviosa, que ahora se llama síndrome de intestino irritable, y hasta el irritable suena pues a como que tiene igual un componente emocional. Tienen un circuito neuroendocrino con esta cuestión de que si la grelina, la leptina, o sea, saciedad, hambre, me inflamo, no me inflamo, qué neurotransmisor me falta o de cuál tengo de más, que van a estar condicionando estas sensaciones o emociones. Y cómo se regula el centro de la saciedad y justamente lo que comentaba, el sistema dopaminérgico que está asociada a la parte de las adicciones. Aquí la intención es que los médicos casi nunca tomamos en cuenta los factores emocionales pueden agravar la enfermedad. He visto pacientes que viven con cáncer y no lo saben y están perfectos. Y el día que alguien les dice, oye, ¿tienes cáncer? En un mes se fueron, porque la mente es sumamente poderosa. La mente siempre va a buscar darnos la razón, y aunque suena muy holístico, es completa y absolutamente cierto que una vez que la actitud que tomamos nosotros ante una enfermedad puede hacer la diferencia entre un resultado hacia lo positivo o hacia lo negativo, ¿no? Entonces, no se trata de quitarle la esperanza, a veces tenemos que ser duros, ¿no? A mí me choca esa palabra, o fríos, de que no llores. Yo soy bien chillona y con mis pacientes me la paso llorando todo el tiempo, porque me conecto, ¿no? Porque sí, a mí si algo me pesa es el dolor ajeno, ¿no? Ahorita veníamos en el camino y hasta vi unos perritos, ahora que tengo perrito, ahora más me pegan los perritos, ¿no? Entonces veía yo perritos y yo casi me quiero llevar a todos, y bueno, a ver, panecitos para todos, ¿no? Pero esta capacidad como de conectar, yo agradezco tener esta parte emocional que me permite conectar con mis pacientes. Amo además a los viejitos, ¿no? El viejito que viene y me platica y lo ando escuchando ahí me quedo 1000 horas, le corto el rollo porque ya viene el que sigue, pero que muchas veces las personas acuden inclusive a consulta, me he dado cuenta muchísimas veces, y que nada más de hablar ya se sienten mejor, que requieren ser escuchados. Entonces, nuestra consulta no solamente es una exploración física, a veces es simplemente, a ver, te escucho, te pongo atención, y sobre todo no nada más te escucho por escuchar, ¿no? Te pongo atención, que en la siguiente vez que viene una consulta ya tengo yo mi anotación de, la boda del hijo, oye, ¿cómo estuvo la boda del hijo? ¿No? Ay, ¿te acordaste? Sí. Digo, tengo que hacer anotaciones porque pues no me acuerdo de todo lo que les pasa a todos, ¿no? Pero que agradecen esta parte como de involucrarnos, ¿no? Y que muchas veces la consulta es más una plática que la necesidad de ir a ver qué medicamento me va a recetar. A mí me ha cambiado mucho. Yo era de estas típicas doctoras, ¿no? Que el paciente llegaba y me empezaba a platicar como toda su sintomatología, y lleva yo armando en mi cabeza la receta. Para diabetes, ya metformina, que la hipertensión, los sartán, que tal, no sé qué, acabando receta, y no era del cortón, porque siempre he sido bien platicona, ¿no? Nótese que no suelto el micrófono, pero era como un poco más dirigido a la parte del fármaco. Y ahora más bien es de preguntar, oye, ¿cómo estás emocionalmente? ¿Cómo está tu estrés? ¿Qué tal estás durmiendo? ¿Cómo está tu alimentación? Y la alimentación no pensando en que porque está gordo no está gordo, sino porque ves que las personas no dimensionan que lo que comen o lo que no comen puede repercutir en esta parte también emocional. Entonces, obviamente la calidad de vida se afecta cuando hay esta cuestión, como decía yo, de retroalimentación negativa, ¿no? Cuando quedamos en este círculo que es más que ser virtuoso, es un ciclo vicioso. Hay pacientes que van a padecer episodios de ansiedad y depresión, son más frecuentes a que tengan trastornos funcionales del tubo digestivo, eso es un hecho. Muchas personas que acuden a consulta conmigo por este tema de trastornos funcionales, mi cuestión inmediata es de, mira, está padre que hagas mindfulness y que hagas yoga, pero de manera inicial sí te voy a pedir que acudamos con alguien que nos dé terapia, justamente por esta parte que yo te podré dar la mejor alimentación y la mejor suplementación del mundo, pero si tú no me ayudas a manejar el estrés, difícilmente vamos a lograr una curación al 100% o vas a notar un cambio real. Entonces tenemos que aprender a manejar el estrés y hacerle ver a las personas que la parte emocional influye muchísimo en el avance, ¿no? de una enfermedad o no. Cuando tenemos estados proinflamatorios, como por ejemplo una persona que está cursando con algún proceso infeccioso o el exceso de grasa corporal o alteraciones hormonales, esto va a repercutir de manera negativa. Vamos a encontrar personas que van a disminuir la producción de ciertas neurotransmisores, y entonces por eso se hace como un caminito, ¿no? Si nosotros no tenemos una adecuada cuidado de nuestra microbiota, entonces no tenemos triptofano, que es el precursor de la serotonina, y la serotonina es el precursor de la melatonina. Entonces el paciente va a empezar con temas de ansiedad y depresión y al rato también tiene insomnio.
Y entonces, pues tristemente, la medicina alópata es de te doy uno para uno, te doy el otro para el otro, o sea, como que el medicamento nada más anestesiando el síntoma. Cuando, insisto, con esto podemos empezar a verlos de una manera integral y trabajarlo de la raíz, entender que el manejo debe ser multidisciplinario y sobre todo muchas veces hacer preguntas dirigidas, ¿no? A veces que a lo mejor el paciente, si yo soy internista, el paciente puede creer que a mí, ¿qué me va a importar que no tenga líbido, ¿no? Y entonces sabes que tenemos que preguntar de manera intencionada, si yo le quiero rascar un poquito más a la información que ya me está platicando y entonces como que el cuadro me va inclinando a que la cosa va por acá, pues hay que preguntar un poquito más de manera intencionada. Entonces, tenemos este trastorno que en donde vamos a tener afectación de la memoria, atención, la parte física de sello que tiene que ver los neurotransmisores también con el que desarrollemos o no masa muscular, no solamente porque coma o no proteína o porque haga o no haga ejercicio, tiene que ver con, por ejemplo, acetilcolina, está asociado a cuando hay deficiencia, son pacientes que les cuesta mucho trabajo incrementar o hacer hipertrofia de la masa muscular. Tiene que ver con la cuestión del carácter, personalidad, sueño y esta parte termociceptiva que tiene que ver con personas que son como depresivas, tienden a tener intolerancia al frío o de cualquier cosita, ay, ya me duele, ¿no? Pero no es porque sean exageradas. También es aprender como a escuchar a veces a esa mamá que, ay, mamá se queja de todo, o de a ver qué me viene a decir y es la negativa, ¿no? Etcétera, etcétera. Bueno, hay que ayudarles a cambiar como esta mentalidad de ver todo en blanco y negro, pero también muchas veces lo que requieren pues es el apapacho y que quieren atención, etcétera, etcétera, ¿no? Y que me escucha mi mamá ahorita, le encantaría, porque sí el apapacho. Y entonces tenemos finalmente que como las emociones negativas, sumado a que tenemos alterado el circuito de hambre y de saciedad, sumado a que tenemos una alteración de lo que es la microbiota, sumado a que tenemos una mala alimentación, pues insisto, receta perfecta para que tengamos inflamación y que va a afectar este eje que es el eje hipófisis pituitaria adrenales, y entonces esto va a tener repercusiones negativas en nuestra formación de cortisol, porque como decíamos hace un ratito, el cortisol tiene su lado positivo, pero cuando trabaja de más, pues es la hormona del estrés, y entonces me mantiene despierto por la noche, hace que almacenemos grasa, se empieza a alterar esta producción de hormonas, como decíamos, hay hormonas que tienen preferencia de su producción por la noche para que nosotros podamos regular, afianzar el conocimiento en el sueño, etcétera, etcétera. Entonces, ¿cuáles son los efectos de la dieta? ¿No? Ya, con esto ya voy a terminar. Y si tienen dudas, con muchísimo gusto las contesto ahorita al final. En donde tenemos los alimentos van a repercutir en que tengamos o no una adecuada diversidad de la microbiota. Hoy en día, la recomendación es tener una alimentación arcoíris y no quiere decir frutilupis, ¿ok? Arcoíris es verduras de todos los colores y frutas de todos los colores, pero esto debería ser todos los días. El color de cada alimento tiene que ver con el tipo de nutriente que nos aporta. Entonces hay que darle variedad. A la gente que no, yo todo verde, ¿no? Su microbiota se va a empezar a inclinar hacia una que no necesariamente va a ser lo positivo. Entonces hay que darle variedad a los colores de las verduras y de las frutas. El que tengamos exceso de azúcares y tóxicos, me queda claro que eso creo que ya no es desconocido para nadie, ¿no? Azúcar, que no necesariamente es el pastelito, ¿no? Azúcar es también arroz, frijoles, tortilla, que al cuerpo, a ti te sabe salado, pero para el cuerpo es carbohidrato. Y en exceso eso se puede convertir en algo dañino. No les voy a decir del jugo porque veo que todos están tomando jugo, pero mañana les comento el jugo, para los que no se me espanten y sacan su jugo, ¿ok? El abuso de carbohidratos refinados, que es esta comida chatarra y que me impresiona cómo luego veo chiquitos que llegan con su lunch, ¿no? Y que es una chocolatada con las galletitas y con las papas sabritas y ese es el lunch que le mandan de casa. Entonces, si eres de esas, no levantes la mano, ¿no? Pero ya no lo hagas, por favor. Dietas bajas en grasas, que también durante mucho tiempo le hemos tenido miedo a la grasa, como si la grasa fuera Satán, ¿no? Ahora hay de grasas a grasas. No es lo mismo tocino y chicharrón, ¿no? Que comamos aguacate, semillas, nuez, pistache, almendras, una crema de avellana que no es Nutella, ¿no? Crema de avellana, la Nutella es azúcar con aceite de palma, que está fatal, pero que una dieta buena en grasa nos ayuda a regular. Nuestro cerebro, de hecho, trabaja mejor con grasa. Durante mucho tiempo nos han dicho, no, es que trabaja con azúcar. No, trabaja con azúcar porque es lo que le damos. Pero si tú le das una buena aporte de grasa, te vas a mejorar en temas de... Esta recomendación de las abuelitas de te falla la memoria y come nueces, tiene un fundamento, ¿no? Porque finalmente nos aportan omegas, principalmente al cerebro lo que sería el omega 3. El café, ya desmitificamos un poquito la parte del café, ¿no? Que el café, como todo en exceso, por supuesto que va a ser dañino, ¿no? Pero si tú tomas de 2 a 4 tazas al día de café, tiene efectos positivos a nivel cardiovascular. No sube la presión, no produce osteoporosis, ¿ok? Tiene que ver las características del café. No es lo mismo el café soluble, que es azúcar, ¿no? Al café que sea de grano. Y de grano mi recomendación es que sea café tostado medio,
que tiene que ver con los diterpenos, que son ciertos antioxidantes como el cahueol y el cafestol, que tienen efectos positivos en nuestro cuerpo, pero al hacer ácidos grasos también pueden incrementar niveles de colesterol y de triglicéridos en sangre. Entonces, para que eso no suceda, que sea café filtrado en filtro de café, en filtro de papel, perdón, no filtro metálico, no filtro de plástico, que sea de papel y que sea tostado medio, evite el expreso y el turco, porque esos tienen una mayor cantidad de diterpenos principalmente, ¿ok? La cuestión de los micros, macros y suplementos, ¿ok? En micros y macros, y mañana hablaré a profundidad de lo que es todo el proteína, carbohidratos, grasas y por qué sí unos y por qué otros no, etcétera, etcétera. Pero de entrada, el consumo de una adecuada cantidad de proteína, de grasas saludables es indispensable. Ahorita igual voy a andar un poquito más en los micros en la siguiente diapositiva. El que tengamos carbohidratos para la microbiota nos van a dar fibra, ¿ok? Que la fibra, sobre todo, hay fibra prebiótico como la inulina, que el prebiótico es el alimento del probiótico. Entonces no se trata de tomarte un Yakult, que alguien toma Yakult, no me levante la mano, por favor, ¿no? Bueno, no tomen Yakult. El Yakult es un pobre lactobacilo nadando en azúcar, o sea, este mito de, yo cuido mi microbiota con el Yakult, no, eso es marketing de la empresa, ¿ok? Hay una bebida que se llama kefir, que es súper recomendable para el mantenimiento de la microbiota, tiene más de 30 unidades formadoras de colonia y pues sabe acidito, pero es porque estás acostumbrado al yogur dulce lleno de azúcar, ¿no? Entonces es una cuestión de hábitos. Y si no quieres, pues hay que tomar probióticos. Prebióticos, la inulina, oligosacáridos y evitar medicamentos, sobre todo esos que son muchas veces como autorrecetados, ¿no? Porque, pues me duele la cabeza, entiendo, no pasa nada si es algo aislado, ¿no? Pero es el antibiótico, bueno, antibiótico ya no, aunque sé que hay mercado negro que tristemente todavía la gente consigue antibióticos sin receta, o inclusive hay muchos médicos, nos peleamos nosotros ahora con el tema del COVID, vi unas cosas desastrosas de antibióticos, y 4 antibióticos más esteroide, y yo, no, pues es que ya mejor préstale la pistola, porque, o sea, no se va a morir de COVID, pero se va a morir de otra cosa, ¿no? Con esas bombas de medicamentos. No es por criticar a mis colegas, por ahí decimos que no hay peor enemigo de un médico que otro médico, ¿no? Pero porque hay un fundamento ahora y espero que lo entiendan ahora que estoy hablando de este tema de la microbiota. ¿Qué tenemos que hacer no solamente para nuestra microbiota, sino para asegurarnos de que tengamos una adecuada producción de neurotransmisores? Proteína de alto valor biológico. ¿Hay algún vegano en la sala? Me va a odiar ahorita. ¿Algún vegano? ¿No? Perfecto, ok. Soy antivegana, ok. El consumo de la proteína animal es una proteína de alto valor biológico. ¿Qué quiere decir? Que es una proteína que tiene los aminoácidos esenciales que nuestro cuerpo no produce y que los tiene que obtener a partir de la dieta. La proteína vegetal no los tiene a menos de que se hagan ciertas combinaciones y esas combinaciones, hacer eso es un arte y no siempre se logra o se requieren muchas cantidades de esto para que podamos hacer esta combinación idónea de la proteína. La proteína no solamente me sirve para formar masa muscular, que es lo que la mayoría de la gente cree. A partir de la proteína yo formo neurotransmisores, ¿no? El triptofano, la base, es un aminoácido. Para formar hormonas requiero proteína. Para formar hueso requiero proteína. El hueso no solo es calcio, es proteína, calcio, magnesio y vitamina D. Si quiero obtener un adecuado sistema inmunológico, requiero proteína. La formación de anticuerpos, la base es proteica. O sea, proteína es para todo, ¿ok? Entonces, obviamente hay de proteínas a proteínas, porque no es lo mismo un ribeye a que te comas un bistec, ¿ok? Y darle variedad al tipo de proteína animal, porque los colores. O sea, toda la proteína nos aporta complejo B, proteína animal, pero, por ejemplo, la carne de res nos da hierro, los pescados nos dan omegas, el huevo entero, sobre todo, no hay que quitarle la yema, el huevo entero nos aporta vitamina D, yodo, selenio, el pollo es lo que menos nos da y es lo que la gente se la pasa comiendo, ¿no? O sea que está bien comer pollito de vez en cuando por la proteína. Entonces, darle variedad, pero enfocarnos a lo que es la proteína magra. Después, vitaminas y minerales que te decía yo que la base empieza en una muy buena alimentación, porque de nada va a servir todo lo demás si no fomentamos el que las personas tengan una buena alimentación. Pero como decía yo hace un momento, que la cantidad o la calidad de alimentos ya no nos da la cantidad suficiente para poder tener este efecto de antioxidación y sobre todo si tenemos algún tipo de restricción. Porque cuando es una persona que busca perder masa grasa, cuando es una persona que tiene celiaquía, cuando es alguien que quiere mejorar el hueso, cuando alguna cosa en donde representa restricción de algún grupo alimenticio, pues entonces ya le empezamos a mermar. Y hoy en día una recomendación es, independientemente del plan de alimentación que la persona lleve a cabo, los veganos mucho más, pero quitando los veganos, cualquier persona que lleve algún plan de alimentación, porque lo que comemos todos los días es dieta, no es dieta el que está a dieta para bajar de peso. Lo que tú comiste ayer, esa es tu dieta, porque a eso nos referimos cuando hablamos de dieta. Entonces, cualquier plan de alimentación, lo recomendado hoy en día es que sea acompañado de un multivitamínico mineral con antioxidantes y con vitamina D.
Y, por ejemplo, desde la perspectiva de nuestro cerebro, aquí tenemos algunas que repercuten de manera importante. Por ejemplo, el fósforo tiene que ver con el funcionamiento normal de las membranas celulares, principalmente a nivel del sistema nervioso. El ácido docosahexaenoico, que es lo que llamamos DHA, que es uno de los principales componentes del omega 3, que tiene que ver con el funcionamiento normal del cerebro. El yodo, ¿no? Que hoy en día también el pobre yodo lo tienen abandonado. Con esta mala recomendación de los médicos de que hay que dejar de comer sal, hemos incrementado los casos de hipotiroidismo, porque la única forma nosotros de poder obtener yodo es a través de la sal y de productos del mar. Si no te gusta el pescado y no tomas sal, pues ahí imagínate cómo anda tu pobre yodo. Y entonces tiene que ver con tiroides, pero también tiene que ver con sistema nervioso. Entonces, a comer sal de mar, ¿ok? Sal de mar que es yodada. La sal del Himalaya es una basura. Si tienes sal del Himalaya, hoy la tarea es llegar a tu casa y tirarla, porque tiene el mismo aporte de sodio de la sal de mar, pero no tiene ni yodo y le faltan 80 minerales. Lo único que te da es ahí un medio toquecito de hierro y es lo que pigmenta la sal del Himalaya, pero es una basura. ¿Son modas? ¿Alguien tiene sal? Ya no van a querer levantar la mano. Bueno, a tirarla, ¿ok? Sí. Es carísima. Es que son modas, es que son modas. A ver, ¿alguien tiene algún suplemento en su casa que diga omega 3, 6 y 9? No quiero ver. ¿No? Ok, esa es otra basura, ¿ok? El omega 3 tiene una propiedad antiinflamatoria. El omega 6 es proinflamatorio. Entonces, los suplementos que dicen omega 3, 6 y 9 juntos, eso y nada es lo mismo, porque se neutraliza el efecto. Y además, ¿quién se quiere inflamar? ¿Alguien de aquí se quiere inflamar? Entonces, ¿para qué tomas omega 6? Yo le daría omega 6 de manera intencionada a un paciente oncológico desnutrido que ha perdido la capacidad de inflamarse para poderse defender de la enfermedad. Porque a veces, digo, no tiene nada que ver con la parte de las emociones, pero la inflamación no necesariamente es negativa. Cuando a ti te pegas, no te caes o tienes un golpe, se activa la cascada de la inflamación para tratar de ese daño contenerlo en un área que sea chiquitita, y entonces la inflamación tiene un lado positivo. Lo malo es que cuando esa inflamación es perpetua, ¿ok? Que entonces no se suplementen con esta combinación de omega 3, 6 y 9. Todo lo que es el complejo B, ¿no? Ácido pantoténico, ácido fólico, que estos tiene que ver, nosotros le llamamos beriberi, que no solamente es cuestiones de la lengua, sino hay una demencia asociada a la deficiencia de complejo B. El calcio, que es súper importante para la neurotransmisión de todo lo que son las neuronas. En fin, ¿no? Hay muchas sustancias que son importantes para el cuerpo y que no necesariamente, o imagínate, a ver, voy a contar cuánto de hierro llevo hoy. No, pues ya llega mi requerimiento, pues, o sea, ¿quién va a estar haciendo esas cuentas, no? Tenemos muchas otras cosas que hacer como para estar contando cuánto calcio llevas, cuánto hierro llevas. A ver, ¿ya cumplí mi requerimiento? No. Entonces, por eso, un multivitamínico mineral de buena calidad y la integridad del tubo digestivo. Porque de nada va a servir que la persona coma maravilloso, que se tome el mejor suplemento del mundo, si el tubo digestivo no está íntegro. Ya quedamos que la integridad no solamente es para digestión, tiene que ver con neurotransmisores, producción de hormonas, producción de vitaminas, que esto va a repercutir, por supuesto, en mi estado cognitivo y en la parte emocional. Entonces, desde la perspectiva de USANA, esto es lo que yo digo, yo recomiendo, yo me tomo de todo, ¿no? Deben de ver el cóctel que yo me tomo todos los días, pero específicamente para la parte de emociones, asegurar que la persona tenga un adecuado consumo de proteína de alto valor biológico, que el requerimiento es muy diferente, porque no es lo mismo un hombre de 1,90 a una chica de 1,50, ¿ok? El requerimiento de proteína es diferente para cada uno de nosotros, tiene que ver el tiempo que estoy despierto, si además estoy sometido a un nivel de estrés, mis pacientes ya saben que cuando van a estar sometidos a algún estrés, tienen que incrementar su cantidad de proteína hasta que el estrés regrese a la normalidad. Y lo ideal es que sea con comida, ¿ok? Pero si por cuestiones de practicidad o porque ya no quiero comer carne o porque los dientes o porque lo que sea, digo, yo sí fomento mucho que sea con la comida, pero si por ahí te estás quedando cortito y a lo mejor ya no quiero comer más proteína porque también tiene grasa, lo que sea, nos podemos apoyar con proteínas de suero de leche, ¿no? Que es proteína de alto valor biológico. Los Essentials, que yo estos digo que son el elixir de la vida, ¿no? O sea, si tú no tomas esto, ya está tu envejecimiento así, ¿no? Porque los Essentials es multivitamínico mineral, pero hoy en día, después de 12 años de estar en el mundo de la medicina funcional, yo no he encontrado nada que exista, ni en Estados Unidos, ni en ninguna parte del mundo, porque además viajo un montón y siempre me encanta andarme metiendo a las tiendas naturistas. Yo no he encontrado nada que le llegue a los talones a este suplemento, ¿ok? Entonces son el elixir de la vida, vitamina D, magnecal, procosa, que la procosa normalmente la gente es como, ay, pues la procosa es para las articulaciones, ¿no? La procosa, al tener cúrcuma, tiene un efecto increíblemente benéfico a nivel de tubo digestivo, reparación, todos los pacientes que sufren de colitis, gastritis, ya no digamos en cuestiones de hiperactividad bronquial, asma, enfermedades respiratorias, muchísimo, pero ahorita que estamos hablando del tubo digestivo, ahí funciona muy bien la procosa.
probióticos, por supuesto, el omega, que tenga omega, DEPA, EPA y DHA, la fibra, porque también hay muchas fibras que nada más lo que hacen es hacer la función de ir al baño, ¿no? Pero una fibra, esta fibra tiene fibra prebiótica, con inulina, con enzimas digestivas, etcétera, etcétera. Y bueno, pues finalmente, aquí mi frase, una de las frases que más me gusta, ¿no? Si tu médico te receta medicamentos sin antes preguntarte sobre tu dieta, tu sueño, tu rutina de ejercicio, tu consumo de agua, y si tienes algún problema y estrés en tu vida, entonces no tienes un médico, tienes un traficante de drogas. Muchísimas gracias. Por mi parte es todo. ¿Preguntas? Sí, ahorita te llamamos. Pues muchísimas gracias, Gaby. Un aplauso más fuerte, por favor. ¿A alguien le cuadró esta información como piezas de rompecabezas que dices, ahora entiendo todo? Me ha pasado, me han contado el primo de un amigo, ¿sí? Entonces, esa es la idea, tener la información. Vamos a pasar a una sesión de preguntas. Por favor, nada más, no es consultorio médico, o sea, no algo personal de, oye, me siento así, mis niveles, no. O sea, cosas que nos sirvan a todos. Ya después consultas directo con Gaby, es buenísima, está saturada, yo lo sé, pero hagamos fila con ella, vale la pena. Y las preguntas, no tengo micrófono que llegue hasta allá, entonces les encargaría, por favor, voz fuerte. Jorge, fuerte, si alcanzas de ahí. Perfecto. ¿Qué cenaste ayer? Ajá. 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 Se siente. ¿Tomaste jugo hoy? ¿Cómo es tu jugo? Ah, caray. No, pues. ¿De cuál? Ok, ya. Colágeno, ok. Bien. Está bien, sí. ¿Y ese es colado? O sea, ese es de extractor, es de... Y te lo tomas con todo y el gabazo. Ah, perfecto.
Ok. Sí, con lo que iba es que muchas veces la gente toma jugo y dice, no, es que es un concentrado de vitamina C y es un concentrado de azúcar. Cuando son jugos, para mí lo que tú mencionaste ahorita es un licuado, ¿no? O sea, licuado es que va licuado y que no va colado. Nutribullet, licuador, etcétera, etcétera. Pero cuando son jugos de exprimidor o de extractor, en donde le quitamos toda la fibra y lo único que nos tomamos es el azúcar de la fruta o de la verdura, eso la gente que lo hace todos los días es un exceso de azúcares, porque además todas las bebidas azucaradas, como estos que son naturales pero son azucaradas, se brincan un paso digestivo del hígado. Y entonces es como si estuvieran inyectando el azúcar directo al torrente sanguíneo. Por eso la gente luego, no, es que estoy bien flaco y con hipertriglicéridos, ¿no? O sea, con triglicéridos muy altos. Y a ver qué desayunas. No, yo como súper sano. Me desayuno un cóctel de fruta y un litro de jugo de naranja. Ah, ya, no me digas más. O sea, es lo que la gente cree que es comer sano, ¿no? Pero contestando a tu pregunta, desde la perspectiva de inflamación, es que si bien hay un proceso degenerativo, el envejecimiento es parte del proceso de la vida y eso nos sucede a nosotros en animalitos y es parte de, pero no es lo mismo el decaimiento. Cuando una persona ve que un viejito se empieza a hacer chiquito y que ya, ay, no es que ya perdí 3 centímetros porque me estoy haciendo chiquito, eso no es normal. Eso habla de una pérdida de masa muscular, eso habla de una pérdida de masa ósea que tiene que ver con lo que la persona come y también con el tipo de actividad que realiza, ¿ok? Pero contestando a tu pregunta, debería, uno, empezar por alimentación. Y no es satanizar ningún alimento, pero por ejemplo, la gente cree que los lácteos, bueno, que no sé, no digo específicamente aquí, ¿no? Pero los lácteos no son necesariamente algo muy sano, sobre todo porque son lácteos a los que nos enfrentamos hoy en día. Hace 50 años tú podías tomar leche del bronca y era algo súper sano, hoy haces eso y medio que te mueres, ¿no? Y entonces, si me pongo a satanizar los alimentos, que si la vaca con hormonas, que si la leche con no sé qué, y que si el pescado mercurio y el pollo con no sé cuánto, entonces, pues tomemos cerveza, que es lo único que no está contaminado, ¿no? Y pues yo voy a negar que yo lo recomendé aquí, ¿vale? Pero entonces tenemos que mantener un balance de un poquito de los alimentos en general. Y específicamente los lácteos es no abusar de los lácteos, ¿ok? Si bien no todos necesitamos tomar leche deslactosada, porque la leche deslactosada tiene que ver con la gente que es intolerante a la lactosa. No tiene que ver, es más, no es que tenga menos azúcar, tiene más azúcar la leche deslactosada que la leche normal, porque le cambian una enzima por otra y por eso sabe hasta un poquito más dulce. Entonces, además es como bien informar, ¿no? O el tema del gluten, que la gente cree que no, es que el gluten para bajar de peso. Muchas veces le quitan el gluten y lo que le agregan es papa, porque algo le tiene que dar sabor, y entonces no necesariamente son menos calóricos, ¿no? Entonces yo empezaría por algo de alimentación, o sea, como asegurarme de que estás consumiendo la cantidad de proteína que tu cuerpo requiere, proteína de alto valor biológico, que no estás abusando de alimentos que son disruptores, como esta parte de los lácteos, ¿no? Y lácteos no nada más es leche, queso, crema, yogurt, helado, mantequilla, el no abusar de la cuestión de los edulcorantes sin satanizar, o sea, 3 sobrecitos al día y no hay ni uno mejor que otro, o sea, hablamos de los menos dañinos, ¿no? Pero hay que contemplar que aquí van incluidos también el consumo de productos light, ¿no? O sea, 3 sobrecitos al día que no son obligatorios, si los puedes ahorrar mucho mejor, pero que tampoco estaría terrible, ¿no? Y cuando hay una cuestión ya de inflamación, así como mencionas tú, como que la fiesta es plantar y tal, yo les recomiendo que hagan algo que se llama restauración intestinal, en donde quitamos alimentos por 3 semanas, quitamos ciertos alimentos que son inflamatorios, en lo que reparamos la integridad, la permeabilidad del tubo digestivo para que volvamos a reintegrar los alimentos y ya no cause esta inflamación. Y hay que asegurarnos de que la dosis que estás tomando, porque si bien pues hay una recomendación global, ¿no? de esta parte de los suplementos, no todos tenemos la misma respuesta. Una maravilla de los nutracéuticos, a diferencia de un fármaco, es que el fármaco está diseñado para actuar con un gramaje y con una posología específica. El nutracéutico no. El nutracéutico hablamos de dosis estándares, pero la respuesta me la da la evolución de la persona. Entonces hay personas que requieren más cell essentials que otro, hay personas que requieren menos proflavanol, o sea, depende mucho, o sea, ya son como cosas puntuales. Pero de entrada es esta parte como de la alimentación y hábitos en general. O sea, que busquemos tener un sueño reparador de cuando menos 7 horas diarias, ¿no? El tener una actividad física divertida y también pues para mover el músculo, para agitar el cuerpo, no necesariamente para bajar de peso, la alimentación, la suplementación y pues por ahí. Y si con todo eso que dices, no, estoy segura de que lo estoy haciendo bien, pues a lo mejor ya se requiere de algo un poco más específico, de algún tipo de alimentación específico por 3 semanas, que normalmente en enero a nadie nos cae mal. Me choca la palabra detox, ¿no? Porque yo me imagino como jugoterapia, ¿no? Y además tenemos un riñón, un pulmón, un hígado que hace esa función.
Pero cuando tenemos una carga de ciertos genobióticos, o sea, toxinas, contaminación, etcétera, pues hacer un tipo de detox, vamos a decirle detox, ¿no? De eliminar ciertos alimentos por unas 3 semanas, un mes, pues a nadie le cae mal. Y en enero creo que pues, es un muy buen momento porque venimos con el exceso de diciembre, de alcohol, desveladas, comedera, etcétera, etcétera, ¿no? Yo te veo delgado y a lo mejor muchas veces los pacientes delgados se confían. Y entonces yo tengo pacientes con esta cuestión de, si los triglicéridos normales son 150, he visto pacientes con 6000, que no sé cómo llegó caminando porque no tiene el coche en la sangre, no tiene sangre, ¿no? Y se confían porque anatómica, o sea, como que físicamente se ven delgados, pero cuando hacemos una composición corporal resulta que no tiene nada de músculo y tiene un montón de grasa. Y entonces tiene el mismo riesgo metabólico que un paciente obeso. Si la fisonomía es delgada, pues son pacientes que tienden a abusar de los alimentos porque, pues total, estoy flaco, ¿no? O total, hago mucho ejercicio. Pero no necesariamente es por cómo te veas o por el ejercicio que hagas, porque hay alimentos que pueden ser inflamatorios. No sé si con esto contesté. Correcto. Y aquí si me preguntas, yo aquí, déjame, me traigan café y yo aquí, nos llevamos 8 horas, ¿eh? Ah, ok, ok. Perfecto, gracias. ¿El hierro de Usana, el de Estados Unidos? Sí. Ok. Me gusta mucho que allá lo tengan por separado, porque si bien lo peor que puede pasar cuando yo suplemento a una persona es que le dé diarrea, ¿no? O sea, no lo digo en mala onda, en mis cursos a los profesionales de la salud, yo digo, no tengas miedo, y Gerardo no me dejará mentir, ¿no? Es magnesio hasta la diarrea, o sea, es el marcador que me dice como que ya de magnesio fue suficiente, ¿ok? Es un decir porque no vamos a causar ningún daño, ¿ok? A diferencia de ciertas sustancias como vitaminas liposolubles, como la vitamina D o el hierro, que sí puede llegar a ser efecto tóxico, ¿ok? Entonces, ¿en qué situaciones recomiendo hierro? En primer lugar, que tenga yo evidencia de anemia, ferropénica, porque la anemia tiene muchos nombrecitos, ¿no? Entonces, que tenga yo evidencia de anemia ferropénica, por ejemplo, las mujeres embarazadas que sé que van a hacer hierro, que bueno, si están en Estados Unidos y toman los prenatales ya no requiere el hierro, porque tienen los prenatales, ¿no? En pacientes que tengan sangrado de tubo digestivo, o sea, como de enfermedades específicas, pues yo sospeche o tenga evidencia de deficiencia de hierro. A lo mejor se escucha como, pues obvio, ¿no? Pero sí, hay que tener pues, cuidado con el hierro, no lo manejo como de uso crónico. Y la segunda pregunta fue, ¿tratamiento del hipotiroidismo? Mira, ahí tiene mucho que ver los síntomas, ¿no? O sea, así como a mí no me gusta dar una receta así como, a ver, tiene que ver con cómo se siente el paciente, ¿no? Porque el hipotiroidismo tiene muchas facetas. Si es una paciente que a lo mejor le cuesta trabajo dormir, que tiene estreñimiento, que se le cae el cabello, pero a lo mejor tiene acné, entonces con el acné ya no le puedo dar Essentials porque el Vita-O le va a disparar el acné. Pero le quiero dar todos los otros beneficios o le doy Vita-O una tableta cada tercer día y le dejo el Cormin todos los días, tres tabletas al día, le dejo Magnecal hasta la diarrea, entonces ya cuando te empiece como a evacuar medio flojito, ya le bajo al Magnecal. Ya hay pacientes que requieren hasta 6 de magnesio al día, ¿eh? Y no está mal, porque insisto, empezamos con un basal y de acuerdo a cómo el paciente responda, es que yo le puedo decir, súbele, bájale, quítale, ponle de X o Y nutracéutico, ¿no? Lo que buscamos para cuestión de tiroides es los essentials, o sea, así como que a grandes rasgos, ya sin ponerme yo al detalle fino, essentials, porque requieren yodo, magnesio, y una de las principales razones de hipotiroidismo, como mencioné ya hace ratito, es la deficiencia de yodo, ¿no? Entonces, darle essentials, darle magnecal, por la sintomatología, que con eso va a corregir un montón, vitamina D, que eso también es indispensable, y ese sería como mi punto de partida. Porque aunque yo quiera que se tomen todo, pues también soy consciente de la economía y que, pues bueno, conforme me vayan permitiendo y el paciente vaya viendo los beneficios, a lo mejor yo le puedo ir agregando o haciéndole como el cambalache, ¿no? Como que le un mes sí de una cosa y le voy cambiando. Pero busco que con la cantidad mínima indispensable mejoremos síntomas sin que tampoco me quede yo corta, porque entonces no va a haber beneficio y ya no se los va a continuar tomando, ¿no? Entonces, como el punto medio.
¿La intolerancia fue de toda la vida o fue desarrollada? Intestino permeable. O sea, restauración intestinal. Porque una cosa es una alergia. Si yo nací y me comí una fresa, inmediatamente de chiquita se me cerró la garganta, me salieron ronchas, se me hincharon los labios, soy alérgica a eso, así nací y no hay nada que yo pueda hacer. Pero estas intolerancias que se han ido desarrollando, por ejemplo, que la gente dice, no, es que antes comía camarones y ahora me salen ronchas, o de repente me salen ronchas y de repente no, esos son casos de disbiosis y son intolerancias desarrolladas que se pueden corregir. Y como bien dije, cuando no se corrigen, entonces la expresión máxima de las enfermedades de disbiosis pues son enfermedades autoinmunes. ¿Sí? Sí. Gracias. Súper buena pregunta, muchas gracias. Hay ciertas características que hacen que un probiótico pueda ser catalogado como bueno, ¿ok? Entonces, número uno es que tenga cuando menos 2 diferentes cepas, o sea, que tenga lactobacilos y bifidobacterias, que tenga de los dos. Que tampoco se trata que tenga 50 unidades formadores, 50 billones, porque hay algo que se llama SIBO, que es sobrepoblación bacteriana a nivel del intestino delgado, ¿no? Que podemos condicionar translocación bacteriana. Entonces, no porque tenga más, quiere decir que es mejor, ¿ok? Una cantidad excesiva de probióticos tampoco es positivo. Y eso es porque luego se van al Costco. No, mira, yo me compré el que tiene 80 billones de millones de millones y, o sea, no, ¿ok? Y alguien por ahí le está retomando el oído, pues van a llegar a tirar muchas cosas, la sal del Himalaya, sus probióticos, etcétera, ¿no? Pero bueno, que tenga como mínimo, y esto es, hablo de la población adulta, ¿eh? El pediátrico es otra historia porque pues, son personas chiquitas, ¿no? Que la cantidad es diferente. Pero hablo del adulto, digamos, del de 16 años en adelante, al adulto mayor, que también pueden estar delgaditos y todo, pero ya el metabolismo es diferente, que tenga, buscando, si yo quiero hacer prevención o si quiero hacer tratamiento. Prevención es de, ay, pues me tomé un antibiótico y entonces como no quiero que me cause molestias, voy a dar dosis preventiva, o si quiero dar ya tratamiento porque ya me chuté 20 antibióticos y diarrea y no sé cuánto, entonces ahí sí tengo que dar un tratamiento, que son dos cosas diferentes, ¿ok? Entonces, buscando el tratamiento, tiene que ser cuando menos de 10 millones de unidades formadoras de colon, que no requiera de red fría. Que yo les comentaba del kefir, que me parece una forma maravillosa y rica de tomar probióticos, pero va en el refri. Entonces, si yo voy al súper y de ahí me voy a la tintorería y voy a sacar al perrito y no sé cuánto, pues en ese traslado ya se perdieron más de la mitad, ¿no? Entonces, el hecho de tener algún producto que no requiera, porque muchos requieren, inclusive si tú lees algunos suplementos, dicen requiere de red fría. Lo que pasa es que como nadie lee, ¿no? No se dan cuenta y se siguen tomando y ya no están tomando nada. Entonces, la mayoría requiere de red fría. Que tenga esta capacidad no necesariamente en cápsula, porque microbiota no solamente es el intestino, microbiota tenemos en la piel, en la mucosa oral, en el epitelio vaginal, en el epitelio urinario, o sea, todo lo que es epitelio, mucosa, hay microbiota, entonces no necesariamente necesito que lleguen solo al tubo digestivo y que se queden ahí, yo necesito que se vayan absorbiendo, ¿no? Desde la boca y todo, para que entonces se distribuya el cuerpo y se rebalancee. Y para mantener, yo no uso el probiótico de manera continua, no hace daño, pero te me hace ya empezar a tirar un poco el dinero, ¿no? Entonces prefiero por eso de probiótico y después ya le mantengo con otra cosa. Y va a depender mucho de las características del paciente, porque hay gente que les quito el probiótico y otra vez estriñen. Entonces a lo mejor ya no se lo dejo del diario, se lo tercio así, bueno, pues que sean 2 a la semana para ver que eso se mantenga la parte del tubo digestivo. Y sobre todo este grupo de pacientes son los que tienen temas de enfermedades autoinmunes, ¿no? Que, insisto, como ya es la expresión máxima, pues traen arrastrando eso desde hace muchísimo tiempo, ¿no? Entonces, tiene que ver el tipo de alimentación que lleve para preservar lo que ya me tomé, pues, y a mis pacientes igual están advertidos, ya está, dicen, no, es que el pediatra me dio antibiótico y no me dio probiótico, entonces yo mejor cambié de pediatra, porque ya no, ese ya no me gustó, ¿no? Digo, mi intención no es esa, ¿no? Porque ellos ya saben de, bueno, tómate el antibiótico y al término el probiótico. Entonces, educar a la población a que hay ciertas condiciones que pueden ameritar que aunque si no viene a consulta conmigo porque fue con alguien más o no me localizó o lo que sea, pues ya me dijo Gaby que me termino el antibiótico y me tengo que tomar el probiótico si el médico no me deja tomármelo a la par de mi antibiótico, para tampoco contrapuntear en el tratamiento que está dando otro colega, ¿no? Entonces, yo creo que es educar a la población y la alimentación.
Cuando tú vas de viaje, si es a Cuernavaca y así no importa, pero cuando sales del país y sobre todo es más de una semana, ahí hasta la diarrea del viajero tiene que ver con cambios en la microbiota y que no necesariamente es algo negativo, ¿no? Entonces viajan con sus probióticos para que no la padezcan durante el viaje y regresando otra vez probióticos porque es normal que la microbiota cambie por estos cambios de alimentación en cada país, que no necesariamente es algo negativo, pero que sí puede dar sintomatología, ¿no? ¿Qué más de características del probiótico? El hecho de que sea en polvo, porque no necesariamente el que sea cápsula, y luego si son cápsulas, ¿cómo se les dice? Entéricas, ¿no? Para que sobrevivan a lo que es el pH gástrico, etcétera, porque queremos que lleguen hasta el tubo digestivo. No está mal, pero ya quedamos que el probiótico no solamente es para el intestino, ¿no? Entonces, el hecho de que sean en polvo va a permitir que se pueda ir absorbiendo desde que la persona lo percibe en la punta de la lengua, ¿no? Las características, por ejemplo, específicamente de Usana, que es grado farmacéutico. Yo no recomiendo otra marca, porque en México no existe otra que tenga grado farmacéutico. El grado farmacéutico es que a mí me consta que lo que viene en la etiqueta es el contenido. ¿Alguien ha escuchado de la proteína de Bárbara de Regil? ¿Sí? Ok, bueno. Porque ahí la gente luego ve algo que empieza a ponerse de moda y dice la chica, pues yo soy famosa, lo vendo, me hago millonaria y pues ya está, ¿no? Entonces mandó a hacer su propia proteína. Y un nutriólogo muy inteligentemente la mandó a analizar y resulta que el contenido nada que ver con el etiquetado. No necesariamente es que haga daño, sino que tenía menos de la proteína que decía y tenía más del carbohidrato que venía en la etiqueta. Entonces, para mí es, si yo como profesional de la salud quiero hacer una recomendación, pues yo me tengo que cerciorar que lo que estoy recomendando es de veras, no solamente para que le haga bien, para que no le haga mal. Entonces, por eso yo únicamente suplemento con los productos de Usana. Específicamente en México, tengo pacientes en algunos otros países del mundo que luego de repente veo, tenemos una guía de NutriSearch, ¿la tiene? ¿Tú eres doctora? Ok, tenemos una guía de NutriSearch que justamente fue creada por un químico, ¿no? Que hace el comparativo con los suplementos como los más comerciales de cada país. Entonces, en esa guía me baso para ver si el paciente está en Canadá y está consumiendo algo de buena calidad. Bueno, pues tampoco soy de atascada de no, todo sana, ¿no? Pues está consumiendo algo que le está funcionando y que le cae bien, órale, ese quédate perfecto, ¿no? Pero igual, de la misma manera, cuando veo que tiene media estrella de calificación, oye, pues no, porque estás gastando y ni siquiera te está sirviendo. No te hace daño, pero tampoco te está funcionando, ¿no? Por nada. Es correcto. El prebiótico es el nutriente del bichito. El probiótico son los bichitos, ¿no? O sea, las bacterias, los lactobacilos, bifidobacterias, firmicutes, bacteroidetes, etcétera, etcétera. Ese es el probiótico. Y el prebiótico es el nutriente que va a mantener al bichito, que es la inulina, los fructoligosacáridos, cierto tipo de carbohidratos, ¿no? La fibra, eso es el prebiótico. Para nada, no, no. Porque hay gente, ay, bajé de peso, sí, pero lo que pediste fue masa muscular. Por eso soy aferrada y defensora y promotora del consumo de proteína animal. Magra. Sí, no, estos detox, ni el ayuno intermitente que luego la gente, ay, ya leí un poquito, ya, ay, no, me llega, porque pues, no, eso no lo ven, eso nos llega a nosotros, ¿no? Que llega ya con todos los desastres. Entonces, pues mejor acercarse a alguien, a un profesional de la salud que sepa del tema, ¿no? Para que entonces pueda asesorar. Lo mismo, yo mencionaba hace un momento de la dieta vegana, lo digo de broma, ¿no? Esta parte de que o sea, sí soy vegana, pero no quiere decir que si la persona por creencia, por decisión, no, es que estás mal y te voy a convencer, no, o sea, también tengo que respetar, pero entonces, ok, te voy a hacer ver todas las deficiencias que puedes tener y ya tú eliges si te quedas o no te quedas, y si te vas a quedar en esa, ok, entonces vamos a compensar con tal, para que entonces no tengamos secuelas, ¿no? Porque veo gente que llega con superanemias, ¿no? O tristemente, no, es que me dijo mi doctor que tengo que dejar de comer carne roja, ¿cómo por qué? ¿Cuál sería una razón de dejar de comer carne roja? No, pues, obviamente, pues el pobre paciente no sale regañado del otro médico, ¿no? Pero es que, dime la verdad, o sea, ¿cuál es la razón? No, pues no hay ninguna razón, no existe ninguna, a menos de que sea elección propia, no hay ninguna razón por la cual la persona tenga que dejar de consumir carne roja. Sí que le baje al tuétano y a la barbacoa, ¿no? Pero que coma res, que coma medallón, carne roja, proteína y hierro. O sea, no hay ninguna, es que te sube el colesterol. Si se comes el consumo de la barbacoa, ¿no? O es más, el marisco impacta más en colesterol que la carne roja. Y a veces la gente no sabe, ¿no? O que el ácido úrico. Las espinacas, champiñones también suben los niveles de ácido úrico. Y la pobre carne roja me la tienen bien satanizada, ¿no? Entonces, no, a comer carne roja todos. Bueno, poquito, ¿eh? Tampoco abusemos. Sí.
¿Tenemos tiempo? Así, mira, el tema es que el ayuno intermitente también tiene que ver cómo lo hace la persona, ¿ok? Porque si ayunan 16 horas y en la ventana que tienen que comer van y se comen hamburguesas y papitas y el refresco, o sea, sale peor, ¿no? O tiene que ver positivamente trabajar resistencia a la insulina, pero hay que ver cómo está primero el paciente para dar las recomendaciones de cuántas horas, si va a hacer o no va a hacer ejercicio, la alimentación que va a consumir, el tiempo de la ventana. No nada más desde que, ay, vi que un influencer por ahí está haciendo ayuno intermitente, ya me suena como que, pues ayuno de repente, ¿no? Y entonces así como que le vamos intercalando, o sea, no. Sí puede tener repercusiones a la salud, si no, pues te haces un chequeo, lo muy básico, y pues te asesoras con alguien que sepa del tema. Pero sí puede tener repercusiones negativas. Sí, yo. ¿Está bien? Sí. Luego Daniel y luego Andrés. Gracias. Pues primero muchas gracias, doctora, por su plática. Muy emocionada de poder escuchar tomar esta información. Gracias. He escuchado mucha controversia también de algunos médicos justamente en redes sociales sobre la proteína de suero de leche, que hace la recomendación de proteínas vegetales. Sí, la de suero de leche. Suero de leche, así. O sea, ¿qué aprendieron en la clase de hoy? Proteína de alto valor biológico, suero de leche, ¿no? La proteína vegetal, porque además vuelvo a lo mismo. Si hay un lugar en donde yo pueda comprobar que la etiqueta es real con respecto a lo que viene en el contenido, difícilmente la proteína vegetal, ¿qué es? Chícharo, soya, y entonces papa, y dice, ¿sin carbs? No, pues es extraterrestre, porque pues ¿cómo le hicieron para que no tenga carbohidratos si es proteína vegetal? ¿No? Entonces, ya desde ahí eso me hace dudar de que la etiqueta y los ingredientes sean de veras, ¿no? Y tampoco se trata, por ejemplo, si yo quiero hacer que un paciente suba de peso, pues tampoco se trata de que sea marrento en engorda, ¿no? O sea, yo lo voy a subir, pero que suba nutrido, ¿no? La papa no está mal, porque además la papa es un súper nutriente para la microbiota, en personas que necesitamos o mantener la microbiota o que estamos buscando, pues en los abuelitos sobre todo, ¿no? Pero que suban de peso, pero no de tocino y de queso y de chicharrón, etcétera, etcétera. Entonces el debate es que la proteína de suero de leche es una proteína de alto valor biológico porque son proteínas completas y tienen todos los aminoácidos, cosa que la proteína vegetal no tiene. Se puede lograr haciendo combinaciones, sí, pero hacer esas combinaciones representa aporte de carbohidratos. Entonces, si la proteína, vuelvo a lo mismo, si la proteína en polvo dice que con esa combinación se logró ese nivel de proteína, de aminoácidos esenciales, y dice sin carbs, yo no le creo, porque no hay manera. ¿Sí nos quedó claro? Y la alimentación del abuelito es de entrada, es que no dejen de comer carne. O sea, carne me refiero a pollo, pescado, atún, no carne de res, etcétera, etcétera, porque hay muchas recomendaciones. Es que mi médico me dijo que coma muchas frutas y verduras, y el pobre paciente diabético. Y entonces dejan la proteína, frutas y verduras, que son azúcares, que no están mal, ¿no? Pero proteína, 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 proteína para todos. Y el abuelito, cuidar, obviamente, hacer prevención, ¿no? Que el punto máximo de formación de hueso y de músculo es a los 40 años. Y a partir de los 40 años empieza a ir en declive. Ya cada quien decide si quiere irse en picada o si quiere bajar como en tobogán, ¿no? ¿Y de qué depende? De la alimentación y de la actividad física. Y el ejercicio del abuelito también, ¿eh? No porque esté abuelito, o porque también luego les dicen, es que tengo osteoporosis y ya están como muñequita de aparador, ¿no? Es que me voy a fracturar. Entre menos, lo que no se usa, se atrofia. Y entonces hay algún tipo de ejercicio, pues no especial, ¿no? Pero me queda claro que no lo voy a llevar a un maratón, pero sí hay ejercicios geriátricos de temas de resistencia, de fuerza, para que se mantengan, ¿no? Es como de, bueno, ya lo que se perdió, ya se perdió, pero vamos a cuidar. Entre menos masa muscular tenga un abuelito, mayor riesgo de síndrome de fragilidad, de caídas, fracturas de cadera, sobre en personas que entonces ya son dependientes, depresión, o sea, ya empieza como toda una carrera que pues puede ser muy triste y que se puede prevenir si el paciente mantiene un adecuado consumo de proteína de alto valor biológico. Por nada. Gracias. Me encanta escuchar que hay médicos con esta perspectiva Visión. más amplia, no únicamente agarrar y dar el medicamento y tapar el síntoma. Entonces, pues
apegue a estos hábitos y a estos estilos de vida? ¿Y qué es lo que te ha funcionado más? Número uno, explicarles. O sea, medicina funcional son consultas de 2 o 3 horas, ¿no? Hacer el interrogatorio no solamente de qué síntomas tiene, como de asociados a la patología que me está platicando, sino a ver, oye, ¿cuántas horas duermes? 8 horas, y si sientes que descansas, y a lo mejor es, ¿te cuesta trabajo dormir? No, pero, ok, concilias el sueño rápido, pero te despiertas en la madrugada, ah, bueno, eso sí, ¿no? O sea, como que hacer toda una serie de preguntas dirigidas, insisto, porque a veces el paciente, que estamos todos en el acelere y no tiene prisa, ya ves hasta acostumbrados a que los médicos salen rápido, como que a lo que vas, ¿no? El pobre paciente es como que, a ver, te cuento rápido, espérame, ¿no? O sea, desacelérate ratito, que aquí tenemos tiempo, ¿no? Y hacerle como preguntas un poquito más dirigidas y explicarles, ¿no? Y a mis pacientes yo les digo, mira, si tienes una duda, yo prefiero que, porque a lo mejor ahorita de momento todo te quedó claro, pero les mando un plan, algún suplemento, lo que sea, y las dudas que te vayan surgiendo o los síntomas raros que tú percibas, pregúntame, porque yo prefiero que peques de exagerado y me preguntes 80 millones de veces, ¿no? Y claro que ahí estoy siempre con 200 mensajes al día, pero no importa, porque estoy educando a la gente. De forma tal que si yo al paciente le quito la ansiedad, porque mucho de la molestia del paciente es no saber por qué siente lo que siente. Entonces yo le explico, mira, te está pasando esto porque está sucediendo esto y vas a sentir acá y lo vamos a corregir con esto y con lo otro. Ah, ok. De entrada les calmas el nervio de no saber qué es lo que le está pasando y les reafirmas el que, a ver, esto que me comentaste, que la caída del cabello y que el estreñimiento, pues es que te falta magnesio. Y entonces vamos a tomar magnesio, que lo vamos a empezar esta dosis, y entonces si te da diarrea, quiere decir que te estoy dando de más, me avisas y entonces le bajamos, o si no logramos que se corrija, entonces le subimos, ¿no? Entonces sí hay una interacción, cuando vemos las primeras 2 o 3 semanas, muy, muy cercana con el paciente, que obviamente en lo que el paciente le agarra la onda, ya al rato es de, pasan 6 meses y no sé nada de ellos, perfecto, o sea, lo cual quiere decir que van bien, ¿no? Y hasta luego me dicen, oye, pero es que das de alta a tus pacientes. ¿Y qué tiene de malo? ¿No? Si yo no quiero un paciente para toda la vida. Mi agenda está apretada. Órale, ya, rápido a curarse, en buena onda, ¿no? Porque yo quiero que se sienta bien para que entonces ya el paciente vaya, tenga una buena calidad de vida. A mí me sirve porque pues, seguramente me va a recomendar y luego me recomienda así, es que eres la doctora que no manda medicinas. Ay, sí, soy yo, ¿no? O sea, se siente bonito. Pero yo sería eso, o sea, como que escuchar mucho, escuchar y luego es de ahora me toca a mí hablar, ¿no? Y asegurarme que me ponga atención, que no me van a cachar. Es mucha la información en la primera sesión, entonces sé que se van a quedar de ya le expliqué y me vuelve a preguntar. Pues paciencia, ¿no? Les hago como recomendaciones de cosas de comer del súper. Yo tengo como mi lista de marcas, ¿no? De cosas que yo les recomiendo, agua mineral, etcétera, etcétera, porque no todas las marcas son iguales. Y también, pues la gente, yo le digo cacao 70%. Y entonces luego veo las etiquetas y digo, qué grosería que la industria alimenticia permita que esto diga que es cacao 70% es azúcar con leche, ¿no? Entonces, hasta eso los tengo que educar, porque como quiero que tengan un buen resultado, pues que usen. Y por eso la recomendación es como, así como recomiendo cosas que a mí no me benefician económicamente, no tengo un tapujo de recomendar algo que a lo mejor así, a mí sí me da un beneficio económico, pero pues no me causa conflicto, porque sé que le estoy haciendo un bien al paciente, ¿no? Y estar pues medio pegado con ellos al principio. Yo creo que eso sería como una bitácora, casi de los síntomas de, yo no borro los chats, ¿no? Se me llena el teléfono y casi que cambio el teléfono cada 2 meses porque se me llenan los chats, procuro no borrarlos porque así ya tengo, independientemente que yo ya tomé notitas en la computadora cuando estamos en consulta, pero no tengo la computadora pegada, y aunque a veces me acuerdo, pues tampoco tengo la capacidad de fotografía, ¿no? Así súper específico de lo que sentía yo el paciente. Entonces, pues nada más, ¿no? Y hacerle como esta recomendación integral. Me apoyo, tengo una psicóloga con la que trabajo, que es psicóloga de la nutrición, no específica, no de temas de bajar de peso, ¿no? Sino de ponerle nombres a las emociones, etcétera. Trabajo con chicas que nos, bueno, sobre todo ahora con la pandemia, que ya manejo programas integrales, haciendo el pretexto que aunque vivan en Timbuktu, ¿no? Pues aquí a través de internet, la parte emocional, el acompañamiento emocional, la parte de actividad física y obviamente alimentación y suplementación. Nada. Por último, Andrés. ¿Cómo sería un plan para la restauración del tubo gástrico para alguien que no tiene a lo mejor algún daño severo o ya alguna enfermedad autoinmune, sino como para el público general? Público. Ok. Primero, proteína de origen animal, que hago el cálculo de acuerdo a las características de la persona, y ahí solamente así como, o sea, lo que dije ahorita, ¿no? Proteína magra, yo no quiero que el paciente coma pechuga a la plancha con un chayote hervido, porque a los 2 días, ¿cuál 10? A los 2 días el paciente guácala, ¿no? O sea, comen rico. Cuando yo les pongo en la restauración se sorprenden de lo rico que comen. Entonces nada más es magra,
evítame empanizado, capeado, frito, quitar mariscos y dependiendo de si el huevito, por ejemplo, lo llega a inflamar o alguna cosa así, ya algo más específico, entonces ya hago como recomendaciones ahí, ¿no? Quitar leguminosas, frijol, lenteja, garbanzo, chícharo, quito lácteos, o sea, todo lo que son lácteos de origen de la vaca, ¿no? Puedo ocupar lechadas vegetales y no todas, porque igual la leche de avena o la leche de soya, cuando menos en México es pura azúcar. Me ha tocado ver niños que cuando eran chiquitos les diagnosticaron alergia a la proteína de la leche de vaca, los dieron leche de soya y desarrollan ginecomastia, que es glándula mamaria en el género masculino, que eso no está bien, ¿no? Entonces la leche de soya, no. Hay ciertas lechedas vegetales. Pero te digo que hasta las marcas les tengo que hacer como hincapié. Fomento mucho el consumo de grasa buena, aguacate, semillas, aceite de oliva, etcétera, cacao, etcétera. Quito ciertas verduras, porque esta cuestión como del chile, que la gente, ¿no? Dice, no, pues dejo de comer chile. No, el chile cómelo, deja el jitomate, ¿no? Y así, dependiendo de los síntomas, ya podía hacer como recomendaciones, pero también ahí digo, mira, aquí viene la idiosincrasia de cada cuerpo, en donde hay pacientes que me dicen que comen pimientos y les cae fatal y el champiñón les cae bien, y hay gente que les pasa al revés. Entonces ya va a depender mucho de si hay alguna verdura que al paciente le caiga como pesado o no. Hago recomendaciones de frutas dependiendo del caso, porque el plan de alimentación me sirve como para tratar muchas cosas a la vez, ¿no? Si es alguien que tiene dislipidemia o alguna cosa, pero tú me dices que no, que es como alguien en general, nada más hago como recomendaciones de ciertos tipos de frutas y quito el gluten por 3 semanas. Eso es por 3 semanas y después empiezo a reintegrar los alimentos de poquito a poquito, ¿no? El que coman, además que coman sal de mar, que tomen agua mineral, que quiten edulcorantes, todo esto por 3 semanas. Y digo, no es para, porque me empiezan a hacer caritas así de sin chela, son 3 semanas, no es para toda la vida, ¿no? Entonces, 3 semanitas nada más. Con la suplementación y después voy agregando los alimentos de manera progresiva. Por nada. Listo. Bueno, pues le damos las gracias a la doctora, que se lleve un aplauso fuerte de Morelia, que sienta esa emoción que nos da. Y pues bueno, nada más darles un aviso, la plática que va a dar la doctora el día de mañana, todos ustedes por venir a esta plática ya tienen un boleto, el que no lo tenga, ahorita a la salida se lo pueden entregar y a las 10 de la mañana la doctora va a dar la plática sobre el metabolismo para que lo tengamos ahí en cuenta. Agradecerle a la doctora, pues ya ustedes se pueden dar cuenta de la cantidad de pacientes, su tiempo, etcétera, que se dé la oportunidad de estar con nosotros 2 días, pues realmente es un lujo que esté aquí con nosotros. Y bueno, pues agradecerle a Ale y al equipo esta iniciativa, ¿verdad? Que esta excelente plática nos la acompañan de un excelente desayuno. ¿Cómo sintieron el desayuno? Sí, le damos un aplauso a las señoritas que están por ahí, que nos atendieron y que nos dieron estos alimentos. Y bueno, también agradecerle mucho a Javier, que viene de la empresa de Usana, ¿verdad? Y que es por lo cual nosotros podemos tener este tipo de eventos, ¿no? Entonces démosle un gran aplauso para que nos siga apoyando aquí en Morelia a hacer este tipo de eventos. Y bueno, pues de nuestra parte es todo. Nos vemos mañana y bueno, pues qué gusto que decidieron darse esta mañana para ustedes. Hasta luego.